Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenas las horas que sean, donde quiera que estén ustedes. Bienvenidos, niños y niñas, perritos y gatitos, perdón, brothercitas y sistercitos, a esto que es El Rey va Desnudo, en su versión de los jueves, que se llama Revista Semanal, y donde hacemos un repaso de las cosas que nos interesaron esta semana y de cosas que también nos afectaron esta semana. Por ejemplo, a mí me dijeron de todo. En todo caso, soy un puto hijo puta, así para abrir boquita. Ese es un poco el resumen de mi semana. Y veremos por qué todo esto. En todo caso, la idea aquí es comentar estas cuestiones y tratar de ver las cosas desde un punto de vista ligeramente distinto, aunque algunas personas se enojen porque solo aceptan ver las cosas como su dogma dice y cuando tú les dices, oye, pues si lo piensas un poco, pensar. ¿Pero qué es eso de pensar? O sea, pensar es seguramente... Yo no sé si es facha o es de comunistas o es de burgueses, o es de proyanquis, o es de oligarcas rusos, no sé, todo, porque todos, de todos los lados, cuando les dices piénsalo, ¡ah! ¡No! No quiero pensar. Y entonces pues nada más reaccionan así con la víscera, ¿no? Vamos a ver varios ejemplos de eso el día de hoy. Y por supuesto, como siempre, en tiempos de engaño decir la verdad es un acto revolucionario y aquí tratamos de decir la verdad, no de decir lo que nos conviene, no yo sí, evidentemente defiendo mis ideas y mis principios, pero cuando las acciones de la gente que juega en mi equipo son incorrectas, las informo de ellas con la mínima honestidad que merecen ustedes. Porque los periodistas hacen eso, informarle a usted. Los propagandistas no, los propagandistas quieren convencerlo a usted y por supuesto le ocultan, le retuercen, le doblan, le mueven, le quitan, le ponen, le añaden, le presuponen y entonces le dicen a usted lo que tiene que pensar. ¿Qué es lo que pasó precisamente con el chef José Andrés? Es uno de los temas que hoy nos va a tomar algo de tiempo. Por cierto, el día de ayer publicamos la eugenesia y la masacre nazi T4. T4 es como se llamó al proyecto de aniquilación precisamente de las personas discapacitadas en la Alemania nazi, porque pues, no tenían una vida que no merecía vivirse, no era digna de la vida, y entonces se aniquiló a decenas de miles de hombres, mujeres, niños, ancianos, que les salía caro mantenerlos. Era como una... Es muy curioso cuando te dicen los nazis eran socialistas. No, al contrario, eran los peores enemigos del socialismo y del comunismo y de la socialdemocracia y de toda visión progresista de la realidad. Pero actuaban como libertarianos, ¿no? Recuerdo los carteles estos que había. Déjame ver si encuentro uno de, de los nazis. Cómo justificaban el asesinato de personas discapacitadas. Y entonces, este es muy famoso, sí, este lo tengo aquí. A ver si lo tenemos con alguien que no afirme que es de él, porque luego, pero miren, lo voy a poner aquí encima. 60,000 marcos del Reich costaba mantener a una persona discapacitada. Esto es como si lo dijera Milei, ¿no? Y de hecho así funciona Milei. Hace poco intentó otra vez perjudicar a los ancianos y discapacitados y pensionistas. Esta persona nos sale muy cara, mátala. Y así ahorramos. El nazismo era más libertariano que otra cosa. Y este tipo de pósters de, mira, esto es lo que te cuesta matar a esta gente y por eso tenemos que matarlos, pues fue lo que prevaleció de 1933 a 1945 en los programas eugenésicos de los nazis, y aprovechamos obviamente para hablar de todo lo que es la historia de la eugenesia, la tontería, la barbaridad, la salvajada que es la eugenesia, y termino sugiriendo, a ver si les parece a ustedes bien, que nosotros tenemos que mejorar como especie. De hecho, hemos mejorado como especie, ¿no? Por ejemplo, ya la esclavitud ya no es una institución que tengamos, y eso es una mejora, ¿no? Las ejecuciones públicas, abriendo la barriga a la gente, sacando los intestinos y regándolos por ahí mientras la persona seguía viva, tampoco lo hacemos, y menos aún tenemos niños ahí alrededor, aplaudiendo, porque era un espectáculo bien bonito, el destazamiento y evisceración de un condenado.
daño, o quemarlo vivo, que también los alaridos son impresionantes, y todo eso se consideraba un bello espectáculo y ahora ya no lo vemos así. Hemos mejorado. Y yo sugiero, precisamente considerando cómo es que hemos mejorado, cómo podemos seguir mejorando como sociedad para que los individualistas libertarianos y que probablemente les cuesta mucho dinero mantener a los discapacitados, me insulten. Siempre sus insultos se los agradeceré muchísimo, muchísimo, muchísimo. Esos insultos me vienen también. Apóyenos en Patreon y en PayPal, no tengo más que decirlos, los enlaces están en la descripción. Necesitamos su apoyo. Hay algunos Patreons más, algunos mecenas más en Patreon a quienes agradecemos. Alguien ayer mandó 20 euros por PayPal, yo estaba impresionado, no recuerdo el nombre y lo siento, pero agradezco muchísimo. Y alguien más mandó 10. Son ayudas que este canal, por supuesto, aprecia y agradece, ¿no? Y si hubiera oportunidad que haya cosas que sabemos que lo dudo, vamos a hablar sobre cómo sabemos, que a mí me parece una de las cosas más apasionantes de la ciencia. Mucha gente no tiene forma de darse cuenta de si sabe algo o solo lo está creyendo. ¿Cómo sabemos que algo que sabemos es realmente un conocimiento y no una creencia? Los filósofos dicen mucho que generan conocimiento, pero no hay forma de certificar si sus afirmaciones son correctas o incorrectas. No sabemos si sabemos o no sabemos, porque la filosofía no tiene un criterio de verdad. Y la ciencia tiene criterios que nos permiten saber con razonable certeza cuando sabemos algo. La molécula de agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, y eso lo sabemos. ¿Y cómo lo sabemos? Es el tema de cosas que sabemos que lo que pasa es que luego me gustaría tener un espacio al medio, porque 3 horas aquí hablando solo y sin poder ni siquiera ir a visitar, a cambiarle el agua a los gladiolos, pues es un poco problemático. Pero lo hacemos siempre con muchísimo gusto. Así que, bueno, vamos a ver qué nos dicen muy rápido. Buenos días a todos los que dicen buenos días. Mi análisis sobre lo que ha pasado con las reuniones de Putin y Zelensky con Trump, sí, muy rápidamente lo vamos a pasar. ¿Cree usted a Trump capaz de secuestrar a Maduro y llevarlo preso con tal de regodearse? No. Ni a Trump ni ordenarle al ejército que lo haga. Una acción de guerra necesita un casus belli necesita la autorización del Congreso para emprender una acción de guerra. Secuestrar a Maduro con la seguridad que tiene pues es un poco una entelequia, ¿no? Pero a Maduro le conviene mucho esto le ha venido de maravilla. Es como el bloqueo, que no hay bloqueo, el embargo comercial a Cuba. Es el pretexto del siglo para seguir manteniendo la bota encima del cuello de los suyos, ¿no? Entonces nada le pudo venir mejor a Maduro que la flota en el Caribe. No creo que pueda pasar a mayores. No creo que estando las cosas como están tenga ningún interés Donald Trump en hacer algo más que uno de estos despliegues que suele hacer, que le gustan mucho, que son desplantes de matón, pero que no se traducen en acciones ni políticas ni militares reales. Entonces yo creo que es meramente eso. Obviamente puedo estar equivocado, yo no me afirmo que me sé todo lo que pasa, pero por lo que sé de Donald Trump y por lo que sabemos de Donald Trump, él hace acciones cuando no pueden tener consecuencias muy graves, como la de Irán. En bombardear Irán, que es un enemigo que está lejos de todos los amigos, que además el bombardear Irán le hace un favor a Israel, que es amigo de los Estados Unidos, concretamente de Trump, pues lo hace, pero yo creo que atacar a Venezuela con toda América Latina en la puerta trasera, con un México anti-yanqui, aunque sea de boquilla, pero que es anti-yanqui el gobierno mexicano ahora especialmente, y tendría detrás a toda América Latina, no creo que lo haga, ¿no? Yo creo que los quieren es asustarnos. Y para esto está muy bien establecido el asunto, ¿no? Vamos a poner unos buques de guerra y a dar vueltas y ya. Preocúpate cuando lancen bombarderos aéreos, por los buques no te pueden bombardear más allá del puerto, ¿sí? Esos barcos de guerra están hechos para pelear contra barcos de guerra. Bueno. ¿Conoces la obra del profesor Jesús G. Maestro? No.
Mira, es de aquí de Gijón, él, pero tengo entendido que es crítico literario, ¿no? Pero la crítica literaria que hace no es crítica del tipo de literatura, digamos, con el que yo tengo más cercanía, que es la literatura genérica, ciencia ficción, fantasía, terror, policíaca. Sus ideas sobre el futuro económico, político y social, pues no sé en qué se basen, porque si es crítico literario, pues se basará en los libros de ficción, en la literatura. Pues no sé cómo se deriva algo valioso a partir de allí, ¿no? Da igual es filósofo, entonces menos me interesa. Eh, Mauricio, ¿qué piensas que hay un mayor número de jóvenes antiimpuestos en España? No lo sé. Dame los datos. Número mayor, ¿cuánto mayor respecto a lo que había antes, cuando era antes? ¿Qué es ese número mayor? ¿Qué significa? ¿Es representativo o no? Porque si no me lo dices, no sé si son un movimiento que puede tener algunas quejas. Bueno, de eso sí te lo puedo responder. ¿Te parece que son un movimiento que puede tener algunas quejas legítimas? No, no. La carga impositiva, y lo hemos, cuando Vox lanzó todo su rollo de los enormes impuestos que pagan los españoles, hicimos aquí el análisis de cuáles son las cargas impositivas de los países europeos, cargas en todo el mundo incluso, eh, y la carga impositiva es mucho menor de lo que te afirman que es. Un truco que se usa mucho es este, ¿no? Hasta el salario mínimo pagas muy poquito. Luego, si ganas más, pagas mucho más. Y luego, si ganas mucho más, pagas mucho más. Entonces, la gente cree que si ganas 60,000 euros tienes que pagar el 47%. No, pagas el 47% del diferencial entre lo que ganas y lo anterior, del tramo, no del total. Entonces, no pagas nada por los primeros 1,200 euros. Luego, hasta tantos miles de euros pagas un porcentaje más, pero no del total, solo del tramo por encima del sueldo mínimo. Si pasas de ese tramo, el dinero que haya dentro de ese nuevo tramo, de ese es del que pagas un porcentaje mayor, no del total. Pero esto es muy fácil presentarlo mal porque además es lioso explicarlo y la gente no quiere pensar. Y entonces se le viene muy bien a los libertarianos para decir, te están robando lo tuyo. Otra vez, volvemos con que los libertarianos siempre no se dan cuenta que están con los nazis y luego no se dan cuenta que están con los derechos. Están tratando de vender a los jóvenes la idea. Tú tienes derecho a ganar dinero sin aportar nada. Tú tienes derecho a vivir en sociedad sin ser parte sin colaborar con tu sociedad. Tienes derecho a caminar por las calles sin colaborar con el pago de la pavimentación de las calles. Tienes derecho a la luz, a la iluminación de las calles, pero no tienes por qué pagar la iluminación de las calles por la noche. Tienes derecho a las carreteras, tienes derecho a que la policía te cuide, tienes derecho a que el ejército te cuide, tienes derecho a un montón de cosas, pero tú no tienes que pagar por ello. Porque si toman dinero de lo que tú ganas para pagar eso y otras cosas, te están robando. Y esto suena tan sencillo, es tan simplón como falso, que entiendo que quizás algunos jóvenes no estén debidamente informados y entiendo que nosotros no estamos informando debidamente a los jóvenes ni cuánto se pagan impuestos, ni por qué se pagan impuestos, ni a dónde van esos impuestos. Entonces, bueno, eh, eh, milagro que te veo, dice Ramón, pues ya hay milagros en el mundo entonces. Desde Orlando vi una entrevista de Jorge Ramos con un cubano trompista radical. ¿Debe el periodista desmentir los datos falsos y hacer un fact-check? Cuando está entrevistándolo, no forzosamente. Tú estás entrevistándolo para mostrar lo que piensa, tú lo que haces es dejar que diga lo que piensa. Luego puedes hacerlo. Luego es probable que alguien más en la, en el medio informativo haga el fact-check. Creo que es lo lógico, pero no forzosamente. No toda entrevista debe ser una confrontación, depende cómo la hayas planteado y para qué. ¿Qué estás buscando con la entrevista? No es tan fácil. No conozco este caso en concreto, pero bueno, yo me acuerdo lo bien que se llevaba Bárbara Walters con Fidel Castro. Y le hizo 2 entrevistas que a mí me parecen del mejor periodismo de la historia de la humanidad. Vea, lo confrontó hasta cierto punto. Pero hasta cierto punto, si invitas a alguien a entrevistarlo, no es para pelearte con él, es para darle oportunidad de responder a tus preguntas. Y Bárbara Walters le preguntaba fundamentalmente sobre la libertad de prensa como periodista que es, eh,
Fidel Castro, no, es que nosotros no creemos en la libertad de prensa como la de ustedes, pues no, ni creen ni todavía siguen sin creer. Pero no era lo único. Las impugnaciones ya las tienes. El tipo es trompista, yo te puedo decir cuáles son todos los errores que tiene, pero aún así me interesa escuchar lo que tiene que decir, porque si no conoces al enemigo, luego enfrentarte es un poco más difícil. No sé si es el caso. ¿Crees que Putin termine quedándose irremediablemente con los territorios ocupados? Depende del resto del mundo. Depende de Europa, depende de Estados Unidos. Y espero que dependa más de Europa, porque en Estados Unidos no se puede confiar en lo absoluto en este momento y como están las cosas en Ucrania. Si Yeltsin no era expansionista, ¿por qué eligió a Putin como sucesor? Porque no sabía quién era Putin. Putin subió de ser un agente de la KGB, ni siquiera era agente de la KGB, pero era agente de la seguridad de Alemania Oriental. No me acuerdo cómo se llamaba, la policía secreta de Alemania Oriental. Y Putin le resultó útil al sistema, y sobre todo después de la caída de la Unión Soviética, le resultó útil a Yeltsin, pero Yeltsin no tenía por qué saber que lo que creía Putin, que no vino a escribirlo en un artículo, sino hasta 2001, si mal no recuerdo, sobre Ucrania, por ejemplo, era lo que pensaba Putin en 1999, que es cuando me parece cuando sucede a Yeltsin. Entonces, no, Yeltsin firmó los acuerdos con los acuerdos de Berlín o de Múnich, me parece, con Ucrania para que Ucrania entregara sus armas nucleares a cambio de que se respetara su integridad territorial con las fronteras que había hasta que Putin las violó en 2014, ¿no? Y lo peor del asunto es que Estados Unidos fue también el intermediario en esas conversaciones entre Ucrania y Rusia y la Federación Rusa, y Estados Unidos se comprometió a garantizar la seguridad e integridad territorial de Ucrania. Cuando Putin entra y toma Crimea y entra y provoca la guerra en el Donbass, Estados Unidos no entró. Fíjate, le echan la culpa de todo a la OTAN y Estados Unidos. Estados Unidos tampoco hizo honor a su firma en los acuerdos de Múnich. Pero ¿cómo se iba a saber que Putin finalmente iba a lanzarse sobre Ucrania cuando hasta sus propagandistas como Ina Finogénova y el coronel Baños nos decían, a los que decíamos que esto era grave, que esto tenía muy mala pinta, que éramos unos locos y unos rusofóbicos? ¿Cuál es la pieza musical excelente guitarra que todos escuchamos en la apertura de esta heroica revista? Mira, no me acuerdo. Creo que se llama Cheating Juárez. Déjame confirmar, tenemos que oírla un poco para esto, porque yo estas las obtengo de un servicio de royalty free que pagamos con el dinero que, por cierto, nos dan ustedes en Patreon. Si te refieres a esta, se llama Cheating Juárez, engañando a Juárez. Sí, no, esta es otra. Y la otra sería... Si te refieres a esta, se llama Highway Girl, chica de autopista, chica de carretera. Y son dos canciones que yo tomé porque respondían al tipo de música que yo quería para el streaming, pero que provienen de compañías de royalty free, entonces ni siquiera sé quiénes son los autores. Pero serían Cheating Juárez o Highway Girl, cualquiera de las dos. ¿Has hecho alguna vez fe de ratas? No, pero pido perdón cuando meto la pata. Pero la meto, ¿eh? ¿Cree que verdaderamente a Celia Cruz le pagaba el gobierno de Estados Unidos para hablar mal de Castro? No. Yo conocí a Celia. La vi actuar, estuve en el mismo lugar con ella, conversábamos alguna vez. Celia Cruz era anticomunista, punto. Y consideraba que el gobierno de Castro era malísimo. Y por eso se fue. ¿Pero qué necesitaba que le pagara nadie
por favor, a Celia Cruz, que cobraba hasta la risa, que vendió millones de discos, que cualquier concierto que diera se llenaba. Era una voz absolutamente arrolladora. Yo llegué a oírla cantar a 5 metros, ella con el micrófono, pero ella es la voz que estaba detrás del micrófono y decía, es que no es normal. Era un monstruo de la canción, Celia Cruz. En escena era absolutamente arrolladora. Tenía más tablas que una fábrica de muebles. Y todo el mundo quería contratarle, constantemente tuvo contratos. Yo la vi al final ya de su carrera. ¿Qué necesidad tenía? ¿Cuánto le podía pagar el gobierno de Estados Unidos que no ganara ella en los escenarios? Es una estupidez. Es una estupidez de verdad. La cámara fotográfica flageló al arte pictórico. No, yo creo que lo liberó. El cine al teatro, al contrario, también creo que lo liberó. No hubiera podido existir las sillas de Ionesco, no hubiera podido existir esa gloria que es Esperando a Godot si no hubiera existido el cine. Liberó al teatro. Y la televisión a la literatura. La televisión depende de la literatura. Todo se escribe, todos los guiones se escriben antes de todo. Hasta cuando no, hasta cuando usas stop motion de Lego. Alguien lo tiene que escribir, son los escritores. ¿A qué flagelará la IA o desmonte este planteamiento? Ya lo desmonté. La IA no flagelará nada. La IA es una novedad interesante para ciertas cuestiones creativas que no creo que tenga demasiado recorrido. Y en otras cosas es una herramienta útil y nada más. Lo que pasa es que la gente le está tomando demasiado en serio. Cuando la usan como máquina de búsqueda, como motor de búsqueda, yo me horrorizo. Oye, ¿cuánto ganó Federer en 1993? Te va a decir, no es no es un motor de búsqueda fiable, porque mucho te va a pedir, te va a decir lo que quieres oír. Y segundo, no sabe lo que está diciendo. Si tú buscas ganancias Federer 1993 en Google, vas a obtener una serie de fuentes que te dicen cuánto ganó Federer ese año. Y algunas de ellas las identificarás como fuentes muy fiables. Y entonces dirás, pues mira, estas tres más o menos dicen lo mismo y esa debe ser la cantidad que ganó. La inteligencia artificial no, te va a decir que si tú le preguntas por qué ganó más de $10,000 al día, Federer te va a contestar como si fuera cierto. O por lo menos en muchos casos puede contestarte como si fuera cierto. Entonces, yo no le tengo tanto miedo a la inteligencia artificial como a los imbéciles que la usan, que son naturales. Yo he visto de veras casos ya de motor de búsqueda que dices, no, es mejor que aprendas a usar un motor de búsqueda. Le preguntan cosas a Grok a veces en Twitter, que dices tú, la respuesta no va a ser correcta. Y efectivamente la respuesta no es correcta. Porque es un corrector ortográfico. Es un corrector ortográfico glorificado. Un perico estocástico. Pone la palabra Federer, ganancia, y entonces busca aquella palabra que esté más cerca de Federer y ganancia. Aquella que ocurra más en el material de entrenamiento que le dieron. Y entonces va a poner esa. Luego ya que tiene esas tres, pues va a buscar otra que pegada sea frecuente. Responda a la frecuencia, no a la realidad, no a los hechos, no a los datos, sino a la frecuencia lingüística o a la frecuencia de imagen o la frecuencia de programación, etcétera. Obviamente hay cosas que cuando manejas cosas de frecuencia te será una herramienta útil, pero siempre tienes que entrar tú. Mira, yo como traductor, lo dije el otro día, yo trabajo con inteligencia artificial hace mucho tiempo. Las memorias de traducción, las máquinas de traducción de Google, de DeepL, de Lingui, y de Microsoft, que es directamente la que uso yo, llevo 20 años viéndolas crecer. Y pueden tener un alto porcentaje de aciertos, hasta el día que se equivocan. Ahora, pregunta, ¿cómo sabes cuándo son aciertos y cuándo están equivocadas? Pues necesitas al traductor que sabe que table en este esquema es
mesa, en este otro esquema es tabla, en este otro esquema es gráfico, y en este otro extremo es tabla de surfear, por ejemplo. Precisamente porque el lenguaje no es matemáticamente preciso, quienes han intentado hacer lenguajes que sean matemáticamente precisos, como el Esperanto, pues han visto que no tienen éxito. Como el lenguaje tiene matices que solo los humanos entendemos o apreciamos, pues nos vas a seguir necesitando. La IA no va a flagelar nada. Pero date cuenta que sigue habiendo pintura, date cuenta que sigue habiendo teatro, date cuenta que sigue habiendo literatura. ¿Crees que es legítimo dejar a tu pareja porque no te satisfaces sexualmente? Yo creo que sí. Depende cómo esté construida tu relación. Si en tu relación el sexo es extremadamente importante y te pones pesadísimo si no tienes las satisfacciones sexuales que deseas, igual sí. Pero si tu relación está basada en otras cuestiones, en otros elementos de solidez, en cuanto a proyecto de pareja, en cuanto a cariño, en cuanto a identificación, en cuanto a amor, pues igual puedes tener una buena pareja sin siquiera relaciones sexuales. Y una pareja amorosa, cariñosa y que se desvivan el uno por el otro. Depende de lo que la pareja y cada uno le dé importancia a una u otra cuestión, ¿no? Yo conozco parejas abiertas, donde ella puede irse con el que quiera y él puede irse con la que quiera. Pero la pareja es sólida. Cada caso es distinto y no creo que se pueda ni se deba generalizar. El tema que suena es Sea of Sand, pues es Sea of Sand entonces. No sé qué reforma de pensiones del ministro Escrivá. No sé ni de qué hablas, ni siquiera en qué país estás. Creo que es España. Eh, ah, bueno, fue ministro para la transformación digital, pero no creo que allí pudiera hacer eso. Pero, o como ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, pues no es ministro de Finanzas como para hacer una alteración en las pensiones. No sé a qué te refieres, pero él no puede reformar las pensiones, eso lo tiene que hacer el legislativo, ¿eh? En mi familia, dice el vitaminino, habla el dicho de hay que mejorar la raza, haciendo alusión a que no te juntes con más morenos que tú. Por fortuna me deslindé de todos ellos. Mira, yo he contado que una persona que yo consideraba pues, de izquierda, refugiada en México de la Guerra Civil Española, eh, artista, alguna vez que teníamos buena amistad y un día que conoció a una novia que yo tenía, me dijo, ¿no es demasiado morena para ti? Y pues yo lo primero que pensé es, no, pero tú eres demasiado hija puta para ser mi amiga. Y nunca volví a hablar con ella. O sea, llamé a mi chica, le dije, nos vamos. Estábamos en casa de esta refugiada española, esta exiliada, racista, y nos fuimos para no volver. Pero bueno, sí, desafortunadamente hay mucho esa idea todavía. Esto fue en México, no es demasiado morena para ti. No, pues, como si esa fue la consideración fundamental, ¿no? Eh, Nuevos episodios de South Park, sí, los vi, me encantan. Ah, usa mucho la palabra psicofantes. ¿Sí? ¿Por qué crees que cosas tan fácilmente refutables como los horóscopos o la numerología siguen siendo tan populares? Necesidad de creer en algo y es facilidad. Obviamente la gente quiere creencias que no le exijan pensar. Volvemos al tema de que pensar es difícil. Eh, y ofrece soluciones, ofrece un conocimiento que no vas a obtener de otra forma. Los horóscopos o la numerología no los puedes sustituir por nada. O por otra patraña, pero no puedes sustituirlos por, oye, quiero saber si me voy a reconocer una chica muy hermosa, pelirroja, con pequitas aquí, y que me quiera muchísimo. Nadie te lo puede decir, pero un numerólogo, un astrólogo, un lector
de quiromántico, o alguien así, te lo va a decir. ¿Que es mentira? Sí, pero te gusta. Mentiras que nos gustan. No conozco a Helen Fisher, jueza del SIG, no sé qué es el SIG, declara que Dios cuenta con ella para apoyar a Israel. ¿Cuánto de fanatismo religioso hay tras los apoyos a Netanyahu? Muchísimos. El, el partido de Netanyahu es un partido de derecha y es un partido nacionalista brutal. Pero quienes han empujado más fuerte son los grupos más radicales de extremistas religiosos. Los extremistas religiosos, ya pueden ser judíos, musulmanes o cristianos, acaban siempre matando gente. Y la idea de recuperar el Eretz Israel, o sea, el gran Israel, lo siguen teniendo los extremistas religiosos, y precisamente por eso no permiten que avance la idea de la solución de dos estados. Tan es así que acuérdate que un rabino bendijo la pistola con la que se asesinó a Yitzhak Rabin por el delito de haber firmado la paz con Yasser Arafat. Entonces el extremismo religioso judío juega un papel importantísimo. Los colonos judíos, colonos entre comillas, los invasores judíos que entran en la zona de Cisjordania, por ejemplo, en lo que es el territorio de la autoridad palestina, donde no está jamás, son personas que están ocupando esos territorios porque están convencidos que necesitan rescatar, volver a tener el gran Israel. La idea que tiene, yo lo he oído en entrevistas y es aterrador. Cuando Israel sea otra vez el gran Israel, territorialmente único, entonces el templo de Jerusalén bajará del cielo, habrá Mesías y será el final de los tiempos. ¿Eh? Y esto también lo creen muchos fanáticos protestantes en los Estados Unidos, muchos de ellos senadores, diputados o millonarios que dan dinero a senadores, diputados y presidentes para que lleven adelante el apoyo a Israel. La cuestión tiene unas complicaciones que la mayoría de los que te lo simplifican no tienen ni idea. Pero sí, efectivamente, el fanatismo religioso es un elemento fundamental de lo que ocurre en Oriente Medio. Obviamente todo el mundo está consciente del fundamentalismo religioso de los hermanos musulmanes o de Hamas, del Daesh o de Al Qaeda, pero muy poca gente está consciente del fundamentalismo religioso judío dentro de Israel, que puede ser minoritario. El problema es cuando tú tienes un parlamento dividido y para poder gobernar necesitas el apoyo de dos ultrafanáticos. Esos dos ultrafanáticos te van a marcar caminos en el gobierno. Es lo que le pasó al PSOE cuando Podemos le fue a marcar caminos en el gobierno porque los necesitabas para poder gobernar. Entonces, entre que Netanyahu ya es una bestia y que el impulso de los grupos, de los partidos religiosos lo ha empeorado todo, la situación va mucho más allá del simplismo de la ocupación o del simplismo del enfrentamiento, porque en 1948 se hizo la partición de lo que era el territorio, el mandato británico sobre Palestina, que no existió nunca Palestina ni siquiera como país. Pero cuando la gente se va a los simplistas, se olvida de estas cuestiones que son las que para muchos son más importantes, que son las religiosas. Desafortunadamente, no han aprendido a desembarazarse de la superstición. Dice Enrique Torres que nunca me había oído decir psicofantes. Sí uso mucho la palabra psicofantes, es lamehuevos o lamehuevos, o persona que se dedica a decir elogios de otro. En su acepción actual originalmente era otra cosa. No me acuerdo. El otro día tuve una controversia en la UDG cuando discutíamos sobre el conocimiento científico y otras opciones en medicina. Me respondieron que debemos respetar los otros conocimientos en cuanto demuestren que son conocimientos. Que demuestren que son conocimientos y los respeto, pero vaya, del todo, sin discutir. Pero no son conocimientos, son creencias.
Y es muy curioso porque si están tan convencidos que son conocimientos, mi pregunta es por qué las grandes empresas de herbolaria, por ejemplo, Pamies aquí en España, que ganaba 1 millón al año, cosas así, no sé ahora cuánto estoy ganando, porque está un poco fuera del medio público desde que tuvo el problema cardíaco, que se lo curó con plantas, con la planta de cardiología de la Seguridad Social Española, que fue la que le puso el marcapasos. No tomó una hierbita, fue al médico. Ha estado un poco desaparecido, pero esas personas que tienen los millones de la herbolaria y de las sobadas y de todas de la acupuntura y lo que quieras, ¿por qué no financian los estudios que demuestren que son conocimientos? Si demuestran que funcionan, yo estoy dispuesto a aceptarlo sin mayor problema, ¿eh? Sin mayor problema. La Stasi era la policía secreta de la RDA, dice Romina, y efectivamente existe la credencial de la Stasi de Putin. A ver si la tengo aquí. Siempre es bueno ver las cosas. Sí, mira, aquí tenemos Ministeriet der Deutschen Demokratischen Republik, o sea, Ministerio de la República Democrática Alemana. Ministerium für Staatssicherheit, que sin saber alemán sé que es la seguridad del Estado, en Dresden, y pues la credencial B217590 está expedida a nombre de Vladimir Vladimirovich Putin. Era efectivamente agente de la Stasi. Luego dice que me invento las cosas. ¿Crees que Milei entregue la Patagonia a Israel? No creo. Ni tiene por qué. ¿El chef José Andrés no era el que fue demandado por Trump? Sí, claro. Vamos a empezar por ahí. Y aquí va a haber muertos. Bueno, esto casi pertenece a lo que yo he llamado el universo al otro lado de la cerveza. Mira, de este lado de la cerveza tú arreglas el mundo. Esto es muy fácil. Tú eres la torre moral más impresionante del planeta. Tú sabes qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. No tienes problema. Pero luego al otro lado de la cerveza está el mundo real. Es lo que llamamos precisamente el universo al otro lado de la cerveza. Linchamiento de José Andrés. Bueno, José Andrés, como ustedes saben, es un chef asturiano, por cierto, que ha tenido muchísimo éxito y que le da de comer a presidentes, tiene un montón de restaurantes con una pila de estrellas Michelin, es chorrimillonario, y sin embargo, a raíz de una serie de desastres naturales, emprendió la creación de una ONG que hoy se llama World Central Kitchen, Cocina Central Mundial, y que da ayuda, alimentación, sobre todo, porque le dice lo más importante es una comida caliente, a personas en zonas de desastre, en situaciones de guerra, etc. World Central Kitchen es una maravilla, absoluta, y no ha tenido hasta ahora ningún escándalo ni de corrupción, ni mucho menos, sobre todo porque echa mano de los chefs locales. Lo que él está diciendo ahora que es palestinos dándole de comer a palestinos. No es que llegue el gran Salvador Blanco y les dé de comer a los morenitos y a los negritos y a los palestinos. No. Los propios chefs, obviamente tienen fuentes de financiación para que los propios chefs de los lugares trabajen en las cocinas de World Central Kitchen para darle de comer a la gente. Ha hecho una labor maravillosa, pero tiene defectos que no le perdonan. Uno de ellos es ser rico. Otro de ellos es que se nacionalizó estadounidense. Y otro de ellos es que no es militante no es militante de la derecha ni de la izquierda. Tiene esos rasgos de ingenuidad que me caen muy bien. Yo me he estado en contacto 2, 3 veces con él, no directamente. He tratado de llegar a sus alrededores para decirle que viniera al canal. No mucho tiempo tengo ganas de hablar con él, con el chef José Andrés. Bueno. Entonces, pasó esto. Yo publiqué esto directamente. A ver si entiendo esto. Tenemos al jefe A, podría ser José Andrés, por ejemplo, A, de una ONG que ayuda a la población del país Y, digamos Palestina o Gaza,
que está siendo masacrada por el país X, podríamos decir, por ejemplo, Israel, y cuya propia ONG ha sido atacada por el país X, por Israel, ha matado a gente de World Central Kitchen para impedirle hacer su labor humanitaria. A acepta reunirse con los dirigentes del país X, atacante y masacrador, no lo dudamos, para intentar tener mejores condiciones para ayudar a la población del país Y, o Y, que decíamos, podría ser Palestina, y tratar de que muera y sufra menos gente. Y por tanto, es un hijo de puta. Que eso es lo que se dijo. A nunca debió reunirse con los dirigentes del país X. Él debió seguir trabajando en la máxima precariedad con mayor peligro para sus voluntarios y para la población del país Y. Si alguien me explica satisfactoriamente esta condena a, se lo voy a agradecer muchísimo, porque con torres morales en la poltrona segura se pueblan muchos cementerios. Y lo que me reventó a mí fue esto, la campaña publicitaria del chef que legitima a Israel. Fíjate, ahí hay dos cosas que no son verdad, o sea, que no son datos demostrables. Primero, que lo suyo es una campaña publicitaria, y lo segundo es que haya legitimado. Israel es un país legítimo, aunque a muchos les duela, pero no ha legitimado las acciones de Israel, que es lo que afirma Miquel Ramos, este señor que dice ser periodista, un disperiodista. Y él dice: la foto reciente del chef José Andrés con el presidente de Israel ha desatado una ola de indignación y no es para menos. Pues es una foto que publicó el presidente de Israel, no José Andrés, y pues no sé, igual yo soy tonto, porque esto ya lo sabemos, no está discusión, si soy tonto o no soy tonto, pero yo aquí a José Andrés no lo veo muy contento y muy legitimando, sino haciendo una de esas tareas diplomáticas que hay que hacer por más que te moleste. Y dice: en abril de 2024 el ejército israelí asesinó a 7 miembros de su organización World Central Kitchen. Sí, dispararon desde un dron varios misiles contra los vehículos en los que se desplazaban. Han matado así también a gente de la Cruz Roja, han matado así a gente de las Naciones Unidas, han matado a gente de muchas ONGs, no digo de todas, pero sí de muchas ONGs. Hace la lista: 3 británicos, un palestino, un polaco, una australiana, fueron ejecutados mientras trabajaban para el chef español. No trabajaban para el chef español. Es que estas son las pequeñas insidias que deslegitiman a un señor que se finge periodista. Nadie estaba trabajando para el chef español, estaba trabajando para una ONG que se llama World Central Kitchen. ¿Ok? Seguimos. A pesar del escándalo internacional que supuso el crimen, el dueño de la organización, que no es el dueño, se orinó anteayer sobre sus cadáveres, posando junto a sus verdugos y estrechándoles las manos. Fue a pedir garantías para seguir trabajando, fue a pedir que se abran los bloqueos israelíes en Gaza. ¿A quién coño se lo vas a pedir? ¿A Miquel Ramos? Oye, Miquel, quítalos, déjanos trabajar, déjanos alimentar a la gente, ya no mates a los trabajadores. No, hombre, eso no se lo puede decir a reclamar al único que puede ayudar a evitarlo. Cuando los mataron, el propio Andrés pidió a Israel que dejase de usar la comida y el hambre como arma de guerra, y lo sigue haciendo con los tweets que vamos a ver ahora. Un año y pico después, fotografiándose con los responsables del asesinato, con los artífices del genocidio, con sonrisas y gestos amables que no están allí, el periodista miente descaradamente. Pretende retomar su campaña publicitaria en Gaza con el hambre como telón de fondo, con el arma de guerra que tanto criticó como atrezzo de su campaña. ¿Qué campaña? ¿Qué campaña? Ni tú ni yo podemos comer en un restaurante de José Andrés. Ni le interesa. Ni estamos cerca de ellos. ¿Campaña de qué? Es un invento total lo de la campaña, malintencionado y que yo hallo inexplicable. Dice: porque no hay ninguna inocencia en la acción y la publicidad del chef en Gaza, como en todas partes donde aterriza y se coloca en el centro de la foto.
Mira, Miquel. José Andrés está trabajando en Palestina, en Gaza, desde que incursionó el ejército israelí en Gaza. Hace años. No había estado en Gaza. Alguien le había echado en cara que no hubiera ido, que fuera su organización, su ONG, sus dirigentes, sus organizadores, su equipo. Pero él no había ido y eso era terrible porque, claro, se está ocultando las torres morales de la poltrona detrás de la cerveza. ¿Y ahora qué fue? Fue para hacerse la foto y hacerse publicidad. ¿De qué? No lo sé, porque no nos está vendiendo nada. Toda catástrofe es una oportunidad para proporcionar su empresa y engrandecer su ego. ¿Cuál empresa? Una ONG no es una empresa. Y si yo te digo que Greenpeace es una empresa, te vas a enojar muchísimo. De ellos se sirven también los responsables de tanto sufrimiento en Palestina, porque el chef se presta para la foto, porque así a través de él lavan su imagen. ¿Cómo lavas su imagen? Toda la idea de que ir a pedir garantías por parte del que les dispara para que te deje de disparar es lavar su imagen y legitimar los disparos, es una estupidez. No tiene ninguna lógica, no tiene ninguna cadena argumental razonable que pueda llevar a esa conclusión. Está escrito con un odio que a mí muestran su supuesta piedad ante el sufrimiento que ellos mismos provocan. No lo veo yo. La ayuda que pueda prestar en Gaza va a estar siempre salpicada por esa imagen. ¿Qué estás pidiendo? ¿Que los palestinos no se coman la comida que chefs palestinos están haciendo en las cocinas de World Central Kitchen por esta foto? Deja de comer tú, chico. Bueno. Alguien me preguntó que si se había caído la careta y yo lo expliqué. No se ha caído nada. Esta foto se dio en una reunión de la ONG con las autoridades israelíes para tratar de tener más garantías para su trabajo, para las vidas de sus operativos y para la entrada de ayuda en Gaza, que es lo que todos queremos. Deben patear el cubo de agua e invitar más atrocidades de Israel para hacer felices a los mercachifles de la moral desde la poltrona segura como esa cosa Ramos. Ahí me pasé, pero no lo sostengo. Verlo con mala intención, nada difícil en la izquierda que estorba. Y omitiendo los datos es solo una muestra de lo mierda que pueden llegar a ser. Ya lo expliqué ayer con lo del señor A que va del país X al país Y. Lo que me cayó, hermanitos. Pelota, me dice, ¿no te has enterado aún de que Israel es el nuevo Hitler y lleva décadas matando, invadiendo y ocupando desde el inicio? Siempre lo sé desde antes que tú nacieras y lo denuncio desde antes que tú nacieras. ¿O no te quieres enterar qué nivel y se dice socialdemócrata y habla de izquierda? Por supuesto. Me han quitado ahora el carnet de Eva Aranguren, que por lo menos una que tiene nombre. Vean ustedes que la mayoría no la tienen. Me quita mi carnet de socialdemócrata por sugerir que igual no había mala intención en José Andrés, sino pedirle al gobierno israelí que quite los obstáculos que está poniendo para la llegada de la ayuda en Gaza. Que igual no sirve, no lo sé, pero que no es forzosamente malo ir y hacerlo, porque la gente del Comité Internacional de la Cruz Roja se ha reunido con el gobierno israelí, porque la gente de todas las ONGs que trabajan se han reunido con el gobierno de Israel, pero no dicen nada. A todo el mundo le parece muy razonable que la Comité Internacional de la Cruz Roja tenga conversaciones con el gobierno israelí. Pero José Andrés no, él no puede. Spanish ya veremos luego qué era. Se ayuda más criticando a quienes al menos alzan la voz y se manifiestan contra un genocidio. Porque preguntaba yo, entonces, ¿cómo debió? Alguien me dijo, así no se hacen las cosas, Mauricio, no vale. ¿Cómo? Con una manifestación en Villalba, todos haciendo cosplay con cufillas y gritando consignas cojonudas, provocando a Israel para que mate a más trabajadores y más palestinos. ¿Con quién se habla y con quién se trata? Yo siento que se habla con el enemigo. No, se ayuda más criticando a quienes al menos alzan la voz y se manifiestan contra un genocidio que vemos en directo cada día. Sí, pero alguien que está luchando contra el genocidio en el terreno es World Central Kitchen. Puede que no sirva o puede que sí, pero por lo menos ellos no se esconden tras un apoyo inconsciente como el de Mauricio, a quien le importan una mierda a los palestinos. Claro, se puede ser así de hijo de puta porque no da el nombre. Ese tampoco. Y Teresa, de veras, es que es increíble que no se pueda hablar con la gente. Pagáis verificado, pago verificado porque si no me echaba Elon Musk, mi marquita azul.
para soltar la burrada más gorda que se os pase por la puta cabeza. La burrada más gorda es con quién se habla para obtener garantías para las ONG que trabajan en Gaza bajo el asedio del IDF israelí. Y así vengamos todos los demás a decirte que eres subnormal y ganar para un paquetito de tabacos. Esta todavía es tan tonta que cree que yo gano dinero en Twitter. O sea, y que fumo. Así ya lo de menos. Fumé alguna vez. Es de locos y aquí mi aportación y me hace una bonita peineta. Así, Tito de Incógnito Fart de Tots, un nacionalista catalán, Fachas Exposed, también otro nacionalista, Arrakis María, sin apellido, Juan sin apellido, Spanish Refugee UK, es refugiado español, el Reino Unido, qué cómodo. Fanny, Magnovista, TNTR, Teresa GG, Teresa que sí daba su nombre, Garrido. Y finalmente me contestó el autor del panfletazo este brutal, Miquel Ramos, pero no responde a cómo explico, a lo que explico de por qué se puede interpretar de manera distinta lo que ocurrió en la reunión entre José Andrés y Herzog, el presidente de Israel. Se va por el otro tuit que dije. Y por cierto, después de haber dicho lo importante, esto es un aparte. ¿Qué ha hecho Miquel Ramos por los palestinos? Porque no les ha dado una puta patata. Y decía yo, así que debería guardar la lengua. Me dice, ¿no le dan una puta patata frita? Ya lo de la frita ya se la puso él, creo. ¿Es el nuevo mételos en tu casa? No inventes fascistas donde no los hay. El mételos en tu casa es no le hagas el bien a los que el Estado no le haga el bien a los inmigrantes, sino que los metas tú en tu casa. Pero es que la World Central Kitchen está alimentando a 1 millón de palestinos al día. 1 millón de personas se llevan algo a la boca gracias a World Central Kitchen. Y tú te lanzas contra World Central Kitchen porque interpretas como si te da la gana una fotografía que puede interpretarse de muchas otras maneras. Yo no digo que mi interpretación sea la correcta. Creo que es una posibilidad razonable y que habría que argumentarlo. Pero si me dices, yo al menos no blanqueo a los genocidas, ¿quién blanqueó a los genocidas después de que asesinaran varios de mis compañeros y a decenas de miles de personas? Otra vez, ¿quién blanquea a los genocidas? Yo tengo una foto con Fidel Castro. Debe tenerla todavía el gobierno de Díaz-Canel. Cuando no le dije a Castro lo que yo pensaba que hacía con mis amigos aquella noche que cené con él, ¿estaba yo blanqueando a Castro? ¿O estaba simplemente evitando un problema diplomático? Es lo que siempre he dicho. No lo sé. Miren, el chef José Andrés, debe ocurrir en Gaza un cese al fuego inmediato. Esto es del 19 de agosto, o sea, de hace 2 días. La ciudad de Gaza está llena de gente que ya no tiene a dónde ir. Ni niños, ni mujeres, ni civiles, ni gente del trabajo humanitario, ni periodistas, médicos, enfermeras deben jamás volver a ser dañados en Gaza o en ningún lado. Esto tiene que detener ahora. Y debe liberarse a los rehenes. Que eso a muchos les molesta, pero eso ya a los antisemitas directo, a los que les parece muy bien que jamás tenga a los rehenes y que los esté matando de hambre y que los haga acabar su propia tumba y luego no los fusile y los torture así. A algunos les parece bien porque total, como son judíos, los puedes hacer eso. Pero yo no creo que la mayoría de la gente no esté de acuerdo en que hay que liberar a los secuestrados por Hamas, World Central Kitchen, retuitea José Andrés. Los equipos de la World Central Kitchen en Gaza están trabajando para apoyar a tantos palestinos como sea posible. La fórmula para bebés se ha vuelto casi inexistente, así que lanzamos una iniciativa para traer contenedores de fórmula en polvo a los hospitales que los necesitan en el sur de Gaza. Estos esfuerzos han estado salvando vidas. ¡Salvando vidas! Dropside, José Andrés retuitea. Dropside, unos 500,000 israelíes llenaron la plaza de los ¿cómo se llama? Hostage, por Dios. La plaza de los rehenes en Tel Aviv, demandando un final a la guerra de Gaza y un intercambio comprensivo de cautivos de acuerdo con los organizadores. Las acciones de huelga y protestas se extendieron hasta Jerusalén, Haifa, Beersheba y más de 300 sitios en todo el país. Eso es lo que está retuiteando ese hombre al que dicen que está blanqueando Israel. Eso lo retuiteó el 18 de agosto.
Julio 28, no hay excusa para que el mundo siga viendo cómo 2 millones de seres humanos sufren al borde de una hambruna total. Una persona que se está muriendo de hambre necesita comida hoy, no mañana. La gente de buena conciencia debe evitar la hambruna en Gaza. Y así constantemente, y así sin parar. Voy a hacer un paréntesis. Y voy a dejarle la última palabra a José Andrés, que yo creo que es una buena persona. Primero que nada, toda esta borrayita que a mí vino a insultarme, yo podría decir muchas cosas de ellos, pero voy a decir algo muy especial. Creo que son de buena voluntad. Creo que todos ellos son gente que se preocupa genuinamente por el destino que están sufriendo los gazatíes, concretamente los gazatíes, desde el ataque de Israel, provocado por el ataque de Hamas, la masacre de Hamas el 7 de octubre, por supuesto, pero por supuesto no hay defensa, ya no hay defensa alguna de los ataques de Israel porque han sido totalmente desproporcionados y por supuesto la mayoría de los muertos no son de Hamas, o sea que no está atacando a Hamas, está atacando a la población civil. Vale. Y eso tiene muy indignados a Chuchimichi, Chichipichi. Y qué bueno que tengan la conciencia necesaria para sentir empáticamente el dolor de personas al otro lado del mundo. No creo que sean malintencionados. Habrá algún antisemita por allí, pero no lo creo. No me lo pareció ninguno de estos. Me preocupa su convicción tan profunda de que no existe la más mínima posibilidad, la más escasa, la más tenue posibilidad de que hayan interpretado mal las cosas. Que cuando yo les he invitado con argumentos, explicando cuál es la función de una persona que va y habla con alguien que es un genocida, un asesino, un masacrador, todo lo que quieras, y por qué puede ser necesario ir a hablar con esa persona, ni uno hizo el mínimo intento de decir, bueno, a ver, no estoy de acuerdo contigo por esto y esto y esto. Que sea el inicio de un diálogo razonable. Mira, yo creo que puede ser esto. No, yo no, pero por esto y esto y esto. No porque eres un hijo de puta, ni porque los palestinos te importan una mierda, ni cosas así de las chuladas que me ha dicho esta borrayita. E insisto, creo que son solidarios, genuinos y de corazón con el sufrimiento del pueblo de palestino y concretamente con los gazatíes en este momento y probablemente con los palestinos desde 1948, cuando se lanzó la primera guerra contra Israel. Acepto que juegan de ese lado, pero juegan del lado contrario al de la razón. No están dispuestos a suponer que se equivocaron. Si a mí me demuestras mañana que efectivamente hay una empresa y una ganancia publicitaria de José Andrés con esta operación, que está enriqueciéndose, que está una campaña publicitaria buenísima para vendernos no sé qué empresa, y me enseñas la empresa y me demuestras que le importan un pito las muertes de la gente de World Central Kitchen, yo le doy la espalda. Si me lo demuestras, yo le doy la espalda sin pensarlo un segundo. Pero toda esta bola de convencidos de poseer la verdad, de ser las torres morales que pueden juzgarlo absolutamente todo, sin haber estado en un lugar en guerra, me parece una miseria moral enorme. Hago excepción con Miquel Ramos. Sabe perfectamente que es un miserable. Sabe perfectamente que retorció, distorsionó, ocultó e inventó cosas para llevar agua a su molino, que es lo mismo que hizo en Ucrania, que es lo mismo que hizo para finalmente defender a Rusia. Es lo que dijo. ¿No saben ustedes que todo Kiev caminan nazis por las calles de Kiev pegándole a la gente como si fueran las SS? Las SS en Polonia. ¿No sabían ustedes? Él dice que así está pasando. A él hago la excepción porque esto que hizo es una vergüenza para cualquiera que se quiera llamar periodista algún día en la vida. Pero joder, que la gente se resista tanto a pensar. Y cierro con esto que fue lo que hizo, lo que comentó José Andrés, probando las pitas que están haciendo. Porque, por cierto, el camión de pitas móvil del World Central Kitchen en abril 20 era la última panadería funcional en Gaza. Estaba trabajando 2 turnos para producir 60,000 pitas al día. Podríamos estar haciendo 3 veces más, pero no podemos incrementarlo debido al bloqueo de Israel a la harina.
que lo denunciaba el 20 de abril. No me acuerdo si esto ya fue antes o después de la muerte de los compañeros de World Central Kitchen. Esto es lo que dijo el día antes de reunirse con la gente con el presidente de Israel. Yeah. Come. People of Palestine feeding Palestinians. This is our bread. This is our bread from yesterday. It was baked last night. Well, we all need to be supporting the people of Palestine feeding themselves, making sure everybody has access to food, everybody has access to water. That hopefully a ceasefire will achieve. That the people of Gaza will not be every day under shelling. That the hostages of Israel also will be released. What is good for Gaza must be good for Israel. What is good for Israel must be good for Gaza. And I hope one day, I don't know, it'll be kitchens where I'm a dreamer. Palestinians and Israelis will be cooking together to feed the people. Por supuesto. Es un soñador. Es un soñador pensar que israelíes y palestinos algún día cocinarán juntos. Pero hace muchos años, Daniel Barenboim y Edward Said, Daniel Barenboim, un judío argentino, gran pianista y excelente director de orquesta, y Edward Said hicieron el East West Divan Orchestra, la orquesta del diván, que dirige y que está tocando en estos días con músicos palestinos y músicos israelíes, músicos árabes y músicos israelíes. Y estos últimos días ha habido presentaciones de esta orquesta dirigida, enorme, Daniel Barenboim. No es nada distinto del sueño que tiene José Andrés. No sé por qué lo odia. Si me dijeran, quizás ya lo entendería. Pero si no, realmente la bajeza con la que se le ha tratado por tratar de conseguir que esa gente siga alimentando a quienes están sufriendo un ataque absolutamente despreciable, absolutamente condenable, da la impresión que quisieran que World Central Kitchen saliera, que hubiera más muertos palestinos y alguno, por lo menos alguno, sería más feliz retuiteando todos los días más fotos de niños palestinos en condiciones aterradoras, haciendo una especie de porno del sufrimiento que creen que los mejora moralmente, cuando los que están poniendo los muertos son los palestinos. No lo olviden. Con esto creo que ya me gané bastantes odios y me encanta la idea. Y fue largo, y más largo va a ser lo que voy a hacer ahora. Mauricio, ¿qué opinas de los preparacionistas? Pues no opino nada. Quedé con los, no sé si están por allí los Broken Pitch, no creo. Pero, a ver, ¿están? Igual por ahí, no sé. Pero quedé que como a las 8 iba yo a hacer esto, entonces me salgo además del tema agobiante de las guerras. De estas guerras donde además es muy curioso cómo hay gente que está con los agresores en un lado y con los agredidos en el otro. Los que están con los palestinos, pero con Putin. Que ya lo único que falta es estar con Ucrania y con Israel. Lo cual y quien está en esas condiciones te demuestra que no tiene principios, tiene intereses. Pero bueno, dije que iba a hacer a los Broken Pitch y vamos a hablar de Broken Pitch porque finalmente los vi en directo. ¿Quiénes son? ¿Qué son? ¿De dónde salen? ¿Para qué son Broken Pitch? Bueno, Broken Pitch es un equipo, es una banda que existe hace unos 15 años, formada en Vigo. Han cambiado de cantantes, algunos cantantes han entrado y salido, pero generalmente hay 3 cantantes que están allí, yo creo que de toda la vida. Las 3 cantantes están ahora. Y yo los conocí y me interesó muchísimo una cosa, porque la gente que me conoce lo sabe. Dame armonías vocales, que me encanta el violín, que soy un fanático de la zanfona, que el clarinete me vuelve loco, el cello me apasiona,
La guitarra eléctrica, sobre todo si la toca Stevie Ray Vaughan, por ejemplo, pero dame la voz humana. Y la voz humana me parece un instrumento más perfecto y en armonía. Dame a ¿cómo se llama? Dame a Humphrey, dame a Swing Singers en su momento, no me acuerdo el nombre del grupo que más me gusta, con Geoff Castellucci, con Melin, con Chance, me sé a todos los integrantes, no me acuerdo quién son, Voice. Bueno, dame armonías vocales, dame coros, dame soul, dame gospel. Yo venía a todas las... Soy lo más antirreligioso del mundo, pero todos los años iba yo al festival de gospel que pasaba por aquí, por Gijón, con 4 o 5 grupos de gospel que traían siempre. Coros maravillosos. Bueno, y oyendo y lo que pasa en YouTube, que pasan cosas, oí un grupo que tenía armonías vocales de chicas magníficas, mejor que nada. Y que hacían, no covers, porque yo los covers hacían versionaban canciones, lo cual me pareció muy fantástico. Me empecé a acercar al grupo, pero más allá de las versiones, mi pasión grande fue cuando, y aquí hice una cosa de La Hora Música, esta serie que desafortunadamente matamos porque no la veía ni mi tía, cuando hicieron Like a Girl, que es una canción propia de Broken Pitch. Entonces, perdón, dejé la música todo el tiempo. No sé qué pasó, pero ya no está. Bueno, ya. Bueno, ya apagué la música, entonces no sé si se oyó lo que decía yo. Bueno, que yo me interesé por Broken Pitch por la cuestión de las armonías vocales, y me interesé más cuando hicieron su propia música, porque las versiones están muy bien. Y cosas como grupos como Humphrey, que me encantan, ¿no? Pues el problema que tienen es que solo hacen versiones. Bueno, y entonces empecé a oír a Broken Pitch y descubrí que tenían esta serie que hacen todos los Halloween, ya deben estar preparando el Halloween de este año, sus especiales de Halloween, y especialmente Tainted Love. Vayan y véanlo, es una maravilla. Las coreografías son una maravilla, el maquillaje es una maravilla, el ambiente de Hospital Siniestro es grandioso. Incluso donde están me recuerda mucho un lugar donde yo hice unas fotografías para una canción de un amigo mío. Y aquí llamaron suficientemente la atención a nivel mundial para tener 10 millones de visualizaciones. Cuando tienes 10 millones de visualizaciones, pues ya estás haciendo las cosas muy en serio, porque trabajan solos. Bueno, finalmente los vi en vivo y se los dije, voy a pasar por ahí el 16 de agosto porque finalmente venían a Gijón. Aquí, en la Plaza de la República, estuvieron los Broken Pitch y los fui a ver. Aquí los tenemos. Es mi foto con ellos. Arriba está Pepo González, que es el guitarrista, luego Rubén Domínguez, el baterista, y Julián Rodríguez, el bajista. En el sector ya más amable a la vista, a la izquierda tienen a Cela Pereira, en el centro tienen a Erika Vázquez y a la derecha a Lara Rodríguez. Este grupo, decía yo, se formó en Vigo hace unos 15 años. Lo más feo que está al frente, por supuesto, soy yo. ¿Y qué es lo que me gusta a mí de esta banda? Un momento, antes de arrancar con esto. Vamos a dejar aquí. Una cosa que me gusta especialmente es su estilismo. Me parece muy interesante. Usan una ropa adecuada para escenarios, y tienen armarios y armarios de outfits para presentarse.
Es muy cuidado el estilismo, muy cuidada las coreografías. Les preguntaba yo, me decían que ellos hacen sus propias coreografías. Me imagino que lo hacen todos ellos, pues, les cortarán la ropa. Pero todo eso es colateral. Lo que importa es si no estás viendo el video o no lo estás viendo en vivo, y oyes la música y digas, wow. Y eso lo tienen. Es un grupo que no hace, y lo van a ver en el poquito que puse, que les grabé. Primero que nada, son 3 instrumentistas excelentes, que no se notan porque no hay ningún momento de lucimiento personal de ninguno de los 6. Es decir, no hay unos solos de guitarra de competencia, que estoy seguro que Pepo puede hacer y que los hace probablemente para calentar dedos antes de salir a escena. No hay grandes desplantes de la batería de Rubén, aunque estoy absolutamente seguro que ha practicado y practica sus esenciales de la batería y puede hacer unos solos cojonudos. Por cierto, de una manera especialmente divertida, me fijé, porque soy un fanático y un loco, que trae la misma batería que usaba Ringo Starr. Caja o tarola, tom de piso, no me acuerdo cómo se le llaman en otros lugares, tom de aire que va colgado al bombo, hi-hats o charles o contratiempo, crash y ride. Quien no sepa qué es el crash y el ride es el címbalo que no es muy estridente y por lo tanto se usa para acompañar, y el crash es el de pum, crash, que es con el que se rematan cosas. Es una batería muy elemental, con ella Ringo Starr hizo cosas tan maravillosas como lo que puedes oír en Come Together o en Un Día en la Vida o en miles de cosas que demuestran que son los mejores bateristas de la historia, y me di cuenta que traía no solo la misma formación, sino es la batería Ludwig de Perla, de imitación de Madre Perla, es la que usa. Pregunté a Rubén, me decía que no está tratando de imitar a Ringo, pero un homenaje pues sí lo hay. Entonces, si no hay lucimiento personal, lo que tienes es efectivamente un resultado de conjunto. Y el cover, en ese sentido, no habiendo ese lucimiento personal, está el cover, no, la versión, está al servicio de la canción, de la música. Otra cosa muy importante. Grupos que hacen este tipo de shows que hace Broken Pitch, generalmente tienen chicas guapas. Si tú vas y ves a las chicas de Broken Pitch, no se le pide nada, son chicas muy guapas, muy buena presencia, y ese es uno de los argumentos de venta de estos shows. El flirteo, el coqueteo, el elemento de lo picante sexual, que es lo que ves en cualquier fiesta de Prado con un buen grupo de estos en la noche. Y Broken Pitch tampoco se rehúsa. O sea, a ver, es clarísimo, no necesitas mucho más para ver que tienes a tres chicas muy atractivas. Pero no es eso lo que te están vendiendo. Te están vendiendo su voz. Bueno, no era ni el lugar ni la hora, se los juro, hermanitos. Tenemos problemas con nuestro ayuntamiento, no me voy a meter en eso mucho ahora, sobre todo en la organización de conciertos y entretenimiento y demás. Bueno, pero en fin, no voy a entrar en eso ahora. Se los dije. No era el lugar, no era la hora. 6 de la tarde, con cero publicidad. Cuando eran las 6 menos 3, había 20 personas, yo y mi chica, 2 de ellos, en la Plaza de la República, que es una plaza bastante amplia. De hecho, alguien que estaba atrás de mí comentó, esto no van a empezar a las 6, van a esperar a que llegue gente. Fíjense, ahí saltó el actor de teatro que fui también en su momento, que recordó que le enseñaron que si hay una persona en el público, tú sales a escena y actúas como si estuvieras con un lleno absoluto en el teatro más lujoso y grande del universo. Esa persona que está allí merece el mismo espectáculo que merecería si estuvieras premios Nobel y nobleza y los mejores actores del mundo allí enfrente para que tú te luzcas. Tienes que actuar igual.
A las 6 en punto, como unos campeones, salieron a escena, bueno, a la tarima, que es una tarima de las que tenemos en Arte en la Calle, que se usan sobre todo para la promoción de los músicos locales. Eso es Arte en la Calle tradicionalmente los veranos aquí, y dieron un showzazo. Les voy a dejar esto que brevemente grabé. Son cosas de 10 segundos, porque si no me cae la desmonetización. Si usted está viendo esto en repetición y no hay música, es porque cayó la desmonetización y tuve que quitar la música. Ahí está eso. Bueno. Un directo impresionante. Simplemente con su presentación me atrajeron unas 150 personas al final, no muchas más, pero actuaron como si estuvieran, insisto, en el Santiago, en el Nou Camp, lleno de gente, o en el Molinón, aquí en Gijón, lleno de gente, y dieron un espectáculo maravilloso, con la calidad que demuestra el hecho de que en vivo estás en vivo, no hay truco, no hay trampa ni cartón. Porque el marido de una chica, nos la encontramos, ella fue, ¿cómo se llama? Fue consejera de mi hijo en el instituto, perdón, y él me decía, me gustan mucho los vídeos, pero a ver cómo está el directo. Bueno, a ver. Le digo yo. Y cuando íbamos a la mitad del show, hora y media, querían hacer un poco más, pero la misma gente de la organización les dijo una más y le dije que aprueban el directo. Me decían, ay, es impresionante, un gran directo, bien equilibrada la música, bien equilibradas las voces, hecho todo con enorme profesionalismo. Y claro, obviamente cuando llevas 15 años en esto, pues tienes más tablas que una fábrica de muebles. Eso es inevitable. Cosas. Tienen que escribir canciones. Les ofrezco letras, les ofrezco traducir sus letras del inglés al español, les ofrezco revisar sus... Tengo una bronca con las letras. Entonces estoy diciendo directamente a Broken Pitch. Yo tengo una bronca con las letras en español que ustedes no se la acaban. Y es por eso que soy fan de Fito, por ejemplo, de Fito y Fitipaldis, o de Real de 14 en México, o de Charly García, que ahora es doctor honoris causa. Imagínate aquellos rockeros que eran lo peor de la sociedad y ahora son doctores honoris causa y se les hacen... Y el ejército británico le hace homenajes a Ozzy Osbourne. Mira nada más cómo han cambiado los tiempos. Bueno, tengo un problema con las letras, pero creo que hacen falta buenas letras. Creo, puedo equivocarme, ya me dirán ustedes, piches. Creo que son más rockeros que otra cosa, que les gusta obviamente todo, pero creo que son más rockeros que otra cosa y creo que hacen sus canciones, han hecho cosas de dance porque creen que es lo que tiene más salida. Probablemente tengan razón, no lo sé. Mi opinión personal es que tienen que hacer un poco más de rock y que echen mano de quien sea para hacerlo. Son un grupazo que tiene muchísimo que dar. Ya tienen la base clara de compenetración y de trabajar. Les pregunté cuántas personas, porque ellos traían sus luces, su sonido. Yo les había dicho, bueno, si los puedo ver, si están los de Pronorte, que son amigos míos, poniendo el sonido, pues ahí sí ya me dejan entrar a donde sea. Pues somos viejos cómplices. No, ellos traían su sonido, traen sus luces,
traen todos sus shows, sus vestuarios, ¿no? Se maquillan, se peinan. Y les preguntaba yo, pues, ¿cuántas gentes tienen el staff, no? De roadies, yo me calculaba unos 4 roadies. El ingeniero de sonido y el que me dicen que es el chico para todo. Entonces, ¿quién trabaja? Pues ellos. Como esos grupos, como cuando éramos jóvenes teníamos esa banda donde un roadie era un sueño, ¿sí? Y nosotros lo hacíamos todo, desde instalarla hasta luego mal mezclar lo que iba a salir por los altavoces. Nosotros instalábamos todo y no había quien nos ayudara. Pues ellos siguen haciéndolo y lo hacen de una manera enormemente profesional. Evidentemente esto, y le debe quedar claro a ustedes que son mi público, no es solo que me guste su música, no es solo que considere yo que el directo es potentísimo, que además me caen bien. Y una banda tiene que caerte bien. Me pasa con The Warning, me pasa con The Sixers. Son bandas que me caen bien. Hay bandas que son muy buenas pero que caen mal. No sé, Oasis, que le cae mal a todo el mundo, ¿no? Y no es que sean malos, es que son insoportables. Entonces, encima además me cae bien la banda. Habrá alguna oportunidad para conversar, pero por lo pronto ahí los dejo con todo eso de este grupo que merece que le vaya bien. No merece suerte porque esto no es cosa de suerte. Esto es cosa de, como decimos en México, no sé si aquí se dice, el hueso. Dejar el huesito en el trabajo cotidiano dentro de la música para tener resultados. Suerte. ¿Qué más? Joder, qué pena que se metió la música, ¿eh? Bueno, lo quitaré la música en la selección que hacemos, que siempre hacemos luego la selección de los vídeos. Pero todo lo bueno que dije de los pitches pues va a salir luego. ¿Te gusta el cyberpunk? Muy poco, algunas cosas. Me gusta más el cyberpunk en cine que en literatura. Los preparacionistas, no sé quiénes son. La nueva película de Superman no la he visto. ¿Quién fue más grande, Julio Iglesias, Juan Gabriel o José José? ¿Llegaste a conocer a alguno de ellos? No conocía a ninguno de ellos. José José tiene una gran voz. Juan Gabriel no me gusta nada, pero es el más grande porque él componía y ni José José ni Julio Iglesias componen. Y componer es la base. Fue el gran logro de los Beatles. El gran logro de los Beatles es llegar y decir, traemos nuestra propia música. Y el gran logro de George Martin fue decir, bueno, vamos a oír. Bueno, pues hacemos unas canciones de profesionales, pero metemos algunas de ustedes en el primer disco. Porque para ese momento, todas las bandas hacían canciones hechas por compositores profesionales, generalmente duetos, músico y letrista. Hagan de cuenta yo con Toño Malpica, pero a lo grande, que fabricaban la música. Carole King contaba como ella cuando la contrataron como productora, como compositora, sacaban 2, 3 canciones al día. Y se las entregaban a los productores decían, me gusta esta, esta no me gusta, esta es un basura, esta no, esta para tal grupo, esta para tal trío, esta para tal cantante solitario. Y son los Beatles los que llegan y dicen, es que tenemos nuestra propia música. Y tanta música que hasta le podemos regalar a nuestros amigos de los Rolling Stones. Y cuando los Rolling Stones vieron el éxito que tenían, dijeron Richards y Jagger, pues vamos a aprender a escribir canciones. Cuando ya eran un grupo de blues, empezó como grupo de blues. Entonces, en ese sentido, cualquiera que escriba sus propias canciones y las cante, por ejemplo, The Warning y The Sixers, me va a gustar mucho más que alguien que solamente interpreta. Por más que Voice Play, me acordé finalmente, Voice Play, Home Free, etcétera, me encanten aunque solo hagan versiones. Pero, entonces Juan Gabriel tiene que ser más grande que José José y que Julio Iglesias por fuerza. ¿Es cierto que los estándares de belleza femeninos son inalcanzables y que es culpa de la industria de la belleza y el modelaje? No lo sé. Yo creo que no son inalcanzables porque hay mujeres así. 2.
Lo mismo pasaba con los escultores de tiempo de la Grecia clásica, de la Roma clásica, con los pintores del Renacimiento. Tenemos ideales de belleza. Tenemos ideales de belleza y los expresamos en el arte. Lo que es idiota es pedirle a la gente que todos se ajusten a un ideal de belleza que es un ideal. La palabra ideal ahí es, digamos, la pista. ¿Te da una pista? Es un ideal de belleza, un estándar de belleza, que no tiene nada que ver con la realidad. No, muy raras veces vas a encontrar a gente como los ideales de belleza. Seleccionas a miles de personas para tener a las modelos de Victoria's Secret. ¿Qué vas a hacer? ¿Matarlas porque son demasiado guapas? No. Educas a la gente de que eso es una fantasía, una excepcionalidad, como lo son las esculturas griegas de hombres y mujeres. Porque te aseguro que había gordos, chaparritos y calvos feos en la Grecia clásica. Pero sencillamente no los esculpían. Prefieren esculpir al Discóbolo o a la Venus. Siempre ha habido ese tipo de ideales. Comprenderlos, manejarlos, evitar que se conviertan en una exigencia para gente que no puede cumplir con esos estándares es muy importante. Psicológicamente lo sabemos, con las chicas jóvenes sobre todo. Porque ¿quién te va a querer? Además te va a querer tal como eres. Si no, los feos no tendríamos esperanza. Pero ya empezar a encontrar culpables, las maldita industria hace esto, pues son malévolos si quieren. Es una visión tan Disney de la vida, tan Disney, que yo francamente creo que deberíamos evitarnos, ¿verdad? ¿No? En serio, no es necesario decir eso para decir, oye, mira, si hay ideales de belleza, y está bien que los tengamos, y está bien que igual pues, tengan. Y los sueños son, que decía la obra de teatro de La vida es sueño. Pero es increíble que en ese momento me puedo echar todo el monólogo de Segismundo y no me acuerdo del autor. Y luego me voy a acordar del autor. Es lo que me pasa con los nombres. Pero entender, decirle a la gente y enseñar a la gente que los sueños son y las fantasías y los extremos lo son, pues como decir, los ideales, los estándares de fútbol de la Liga Española o de la Premier League o del Campeonato Mundial son inalcanzables. Y la industria hace que los niños quieran ser como Messi cuando no lo pueden ser. Sí, no, nadie dice eso, ¿no? Nadie dice que Messi es un fuera de serie. Pero nadie ataca a la industria o a Messi, pobrecillo, porque haya niños que lo quieran emular o porque se crea que estás manipulando la mente de los niños para que quieran ser Messi, sacarles dinero, que compren balones. Por favor. No existe odio más profundo que el amor de un cristiano. ¿Estás de acuerdo con esa frase? No, es una frase que puede ser un poco aguda, pero que no es cierta. Y el amor de muchos cristianos que no tiene nada que ver con el odio, ¿no? Alex Tilla, saludos Mauricio y familia. Saludos Alex y familia. Tenemos que comer, ya lo sabes. El gobierno de Guatemala está empezando a promocionar la medicina, el natural y los temazcales. Estamos en graves problemas. Quien no vive para servir no sirve para vivir. Es otra frase, es solo una frase. Hay mucha gente que no vive para servir y sin embargo sí sirve para vivir. Perdón. Me está dando otra vez la tos. Bueno. No sé por qué se puso la canción, pero bueno. Ya salimos de allí. Gracias a Gel Rocha por el super chat. ¿Qué opinas de la filosofía científica y de sus exponentes
como Karl Popper, Thomas Kuhn y Paul Feyerabend, que no sirve para nada. Voy a decirte, Popper propone el falsacionismo, que es una mentira, que es una fantasía, no es cierto que la ciencia funcione así. Kuhn habla de paradigmas y el propio Bunge demostró que usaba 11 definiciones, creo, 11 definiciones distintas de paradigmas en su libro sobre las revoluciones científicas, y Paul Feyerabend ya ni se diga. Es gente que no hace ciencia, que no sabe de ciencia, aunque hayan estudiado ciencia. Es como Álvarez Bulla y los transgénicos o ¿cómo se llama? Rupert Sheldrake y la telepatía. No importa que hayan estudiado ciencia, han decidido salirse de ella porque se encuentran más cómodos en el espacio de renegar de la ciencia. Entonces, ¿qué aporte le han dado a la ciencia esas tres personas? Ninguno. ¿Han causado confusión entre algunas personas? Sí. Pero así que tú digas una aportación real, sólida, efectiva, que se refleje en el laboratorio. No. Es que estamos para hacer preguntas, ya los científicos también las hacen, pero hacen otra cosa, las responden. Esa no contabas con ella, ¿verdad? Calderón de la Barca, sí, Alejandra, tienes razón. Pero sueña el rey que es rey y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando, y este aplauso que recibe prestado, en el viento escribe, y en cenizas le convierte la muerte. Desdicha fuerte. Que hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi, que es la vida, una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Y no me acuerdo de Calderón de la Barca. Mi problema es con los nombres de bandas, de grupos, de personas y de otras cosas, porque con lo demás tengo una memoria delirante. Ser ateo o no creer en la religión debería privarte de disfrutar el arte como la Capilla Sistina o la arquitectura en las catedrales, solo si te priva de disfrutar el Partenón o el Panteón de Agripa. Solo si te priva de disfrutar la belleza de la Hagia Sofía, de la Alhambra, de los templos mexicas, teotihuacanos, mayas, porque todos tienen una implicación religiosa. Y tú no crees en los dioses de los mexicas o en el panteón de los dioses del Olimpo, ¿no? Entonces el Partenón, Partenón está dedicado a quién? Está dedicado a Atenea, ¿no? Yo no me acuerdo, yo es grave. Pero pues el Partenón es un edificio religioso, es un templo. Si tu ateísmo no te impide disfrutar el Partenón, tampoco te impide disfrutar la Capilla Sistina. Ni a Bach. Ni la Pasión según San Marcos de Bach, según San Mateo de Bach. Vuelvo a repetirlo, lo he dicho muchas veces y a veces siento que soy una máquina de repetición. Lo que tú admiras en la Capilla Sistina es la gloria de Miguel Ángel y su genio. Yo me acuerdo del día que entré, primero que entras por una puertecita de mierda. Vienes tú, estás viendo, si mal no recuerdo, la Academia de Rafael, ahí viendo el retrato de Leonardo y de Miguel Ángel. Y por una puertecita bastante poco impresionante, entras a la Capilla Sistina, levantas la vista y el mundo tiembla. ¿Por qué? ¿Por Dios? No. Porque Miguel Ángel era un genio. Y la gloria de Miguel Ángel la ves allí. Y la gloria de Bach es los que escuchas en sus cantatas religiosas. Porque eso lo hicieron seres humanos. Y si no hubieran tenido el pretexto religioso, hubieran tenido otro. Pero ellos lo hicieron. Y nadie más lo podía haber hecho. Esto es una observación de lo más agudo que le he oído yo a Neil deGrasse Tyson. Si Einstein no hubiera descubierto la relatividad, alguien lo hubiera hecho o varias personas lo hubieran hecho al paso del tiempo. Es como el momento del cálculo. El cálculo llegó a su momento y Leibniz y Newton lo desarrollan independientemente. Alguien habría descubierto todo lo que descubrió Newton probablemente más tarde. La ciencia avanza así. Y decía Neil deGrasse Tyson, si Beethoven no escribe la novena, nadie hubiera escrito la novena. Si Van Gogh no pinta la noche estrellada, nadie hubiera pintado la noche estrellada. Entonces estás dándote de golpe con la grandeza humana.
con la capacidad humana de emocionar, de transmitir, de hacer realidad a partir de un montón de pinturas, la Capilla Sistina. A partir de 12 miserables notas, la Tocata y Fuga en Re menor o la Pasión según San Mateo. Eso no lo hizo Dios, lo hicieron los seres humanos. Bueno, vamos a una cosa rapidita que quería yo hacer, pero el tiempo se me viene encima como siempre. Ay. Al final los pitches no estuvieron por aquí. No sé si lo vieron. No lo vieron. Bueno, ya lo verán después. Les avisé que lo hacíamos más o menos a las 8, pero mejor les doy el segmento. Ya va a ser el segmento sin la música esta parásita que se me metió. Que no tengo nadie que controle esto, que soy yo solo. Soy solito en el mundo. Bueno, pasó algo curioso con alguien a quien ustedes saben que tengo relación interesante. No relación. Interacciones interesantes con Ina Afinogénova, que ahora contamina en México. Y ahora se llama la opositora sin castigo. Pasó lo siguiente, dice Dolia Esteves, que es una periodista mexicana progresista, siempre ha sido progresista, pero ahora es enemiga de la Cuarta Transformación, porque la Cuarta Transformación no es de izquierda ni es progresista, es regresivista, populista y narcisista, y encamina a un autoritarismo escandaloso. Habló de pues, la base en América Latina que está llevando a cabo Ina Afinogénova, que se ha mudado a México, y que Dolia Esteves señalaba que no son periodistas, no son sino propagandistas. Dice que ya el New York Times comentó, resaltó la contradicción de Iglesias de negar vínculos con Rusia, mientras Canal Red hace eco del material de Russia Today. Bien, entonces, como hizo esto Dolia Esteves, yo le comenté que efectivamente Ina Afinogénova era una gente que actuaba como un matón. Y ponía yo este ejemplo. Yo alguna vez dije que Ina Afinogénova era ejemplo de algo que había dicho su supuesta antigua jefa, no sé si sea actualmente su jefa, pero la que fue su jefa sin duda, Margarita Simonian, que dijo que cuando las sanciones en todo el mundo por la invasión a Ucrania, las sanciones que cortaron la señal de Russia Today, que ella tenía todo un sistema clandestino para seguir lanzando la información y la propaganda de Russia Today sin la marca de Russia Today, que tenía a su gente. Cuando le preguntaron cuáles eran los propios rusos en la tele rusa, lo tenemos en algunos de los capítulos de la tele rusa, dijo ella que no iba a decir quiénes, y yo dije que Ina Afinogénova probablemente era una de ellas. Entonces me dijo que esto era difamar sin la más mínima evidencia. Difamar, bueno. Y acusar de un delito grave por la cara. Yo no acusé a Ina de un delito grave, la acusé de ser propagandista rusa, que es lo que siempre fue. Y luego vas de seguidor de La Razón, madre mía, así como la otra. No eres socialdemócrata, pero ya te quité el carnet. Entonces ya me quitó el carnet de Racional. Voy a ver si te puede caer una denuncia, que ahora estoy en el mismo país que tú y espero que no salgan tan baratas estas patrañas, bla, bla, bla. Bueno, pues total, ya todavía en julio del año pasado. No, todavía en julio de este año. Sí. Celebramos, no, ya teníamos que haber celebrado, se nos pasó celebrar los 3 años de la amenaza de Ina. Bueno, pero me noté una cosa cuando hice esta captura para Dolia Esteves, y es la foto de perfil de Ina. Y dije, qué curiosa foto, ¿no? Su foto de perfil es esta. Pues busqué el edificio. Yo me estaba sintiendo Sherlock Holmes, ¿eh? Es una cosa muy elemental. Busqué el edificio. Y entonces, hermanitos, se los cuento completo, esperen un segundo que encuentre dónde estoy. Pues descubrí que estaba en el hotel Balshuk Kempinski de Moscú. Yo dije, yo pensé que usaría una foto de ella conquistando México ahora que contamina ese pobre país mío. Y recordaba yo el poema de Efraín Huerta, país mío, nuestro, de todos y de nadie. Pero
No, la búsqueda dijo que la foto está tomada en el río Moscova, a 1 o 2 calles del lujoso hotel Balchuk Kempinski de Moscú. Yo dije, mira, con la buena voluntad que me caracteriza, pero yo trato de ser buena persona hasta con quien me maltrata, comenté que probablemente la foto de la periodopropagandista, ahora vecindad en México, también me acordaba yo que decía Efraín, mientras la dulce patria temblorosa cae vencida en la calle y en la fábrica, era una foto de 2021, ¿no? Porque ella, por cierto, aquí en la base seguía diciendo que Ucrania está perdiendo la guerra, la viene perdiendo sin cesar. Todavía ayer la estaba perdiendo en la base en América Latina, creo. Yo dije, hombre, insistí en mi ingenuidad. Ina seguramente no podía visitar a Rusia, porque había huido de Rusia denunciando la guerra, la malvada guerra, la insoportable guerra, y que probablemente le había pasado lo que a la periodista María Oisienikova, perdón por mi ruso es inexistente, que denunció la guerra, admitió que su trabajo en el canal Rusia 1 era producir propaganda para el Kremlin. Ina dice que ella nunca hizo propaganda para el Kremlin, y tuvo que salir huyendo con ayuda de Reporteros Sin Fronteras, y hoy no puede pisar suelo ruso. ¿Se acuerdan de esa periodista que salió con el letrero de no a la guerra en la tele rusa? En la única tele rusa posible, la de Putin. Salió, está ahora en París y no puede pisar el suelo ruso porque está condenada en ausencia a 8 años y medio de cárcel. Yo me preguntaba a cuánto estaría condenada en ausencia Ina Afinogénova. No, pues al parecer no está condenada absolutamente más que a pasarlo bien en Moscú, porque a mi miserable investigación, yo me sentía de veras Sherlock Holmes buscando el edificio en Google, alguien cercano, quien le tengo mucho aprecio y que me informa de cosas, pues me sacó de mi ingenuidad y me dijo, no, mira, ya Ina no está condenada a nada en Rusia, condenada a nada, y pese a ser opositora feroz e intransigente contra la guerra, la cruel guerra, la mala guerra, la sangrienta guerra, pues guerra que por cierto ayer mató hoy mató a otro niño con toda su familia, pues un grupo de rusos que sí están, desde los que sí no pueden volver a Rusia, ya en agosto de 2024, hace un año entero, habían descubierto que Ina se tomaba fotos en su Instagram, precisamente allí junto al río Moscova, en ese coqueto bar donde está abajo a la izquierda, y ponía en su perfil eso. Dice la Asociación de Rusos Libres, lo más interesante es que la foto fue tomada cerca de Lubyanka, donde se encuentra la oficina del FSB, Servicio Federal de Seguridad. Suena muy bonito, pero es el heredero del KGB. Rusia tiene una ley sobre el descrédito de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Ina violó repetidamente ese artículo al criticar al régimen de Putin, pero nadie la detuvo cuando llegó a Rusia. Fíjate, yo me tardé un año en darme cuenta de esto. Y dice la Asociación de Rusos Libres, desgraciadamente estamos en la lista negra de Ina Afinogénova y no podemos preguntar cómo es que en julio de 2024 ha montado una nueva foto suya de Moscú. Nosotros y otros opositores al régimen de Putin no podemos venir a Rusia porque nos detendrán, pero Ina vino libremente a Rusia. Nos preguntamos si estaba en Rusia por su sueldo o por nuevas instrucciones de la dirección, probablemente ambas cosas. Yo no puedo decir que lo uno ni lo otro. Lo que puedo decir es que en México está haciendo propaganda a favor del gobierno. Está contratada para hacer propaganda a favor del gobierno y seguir pegándole a Ucrania. Entonces así nos cuenta que 13,4 millones de personas salieron de la pobreza. La semana pasada argumentamos y comentamos por qué es falso que esas personas hayan salido de la pobreza. Depende de cómo lo mires y resulta que están fuera de la pobreza mientras sigan recibiendo la paga bimestral. El día que ese dinero se acabe, no tienen forma de mantenerse. Volverán a la pobreza. Y además que se ha aumentado la escasez en otros muchos rubros. De ello no le van a contar estos periodistas. Pero también dice que en Ucrania ahora van los narcos mexicanos a aprender a usar drones en Ucrania. Entre comillas, entre interrogaciones, campo de entrenamiento con drones para el narco, porque no vaya a ser que no sea cierto, pero ya soltamos la insidia. Y luego, por supuesto, está soltando maravillas sobre Pemex como combustible para el desarrollo, cosa que es maravillosa, porque en el primer trimestre de este año, Pemex perdió 43.329 millones de pesos y en 2024 tuvo pérdidas por 620.605 millones de pesos. Hay que ser un genio, como es
el gobierno mexicano del PRI 1.0 o del actual PRI 2.0 de Morena para tener el petróleo, una gran cantidad de petróleo, y quebrar y perder dinero. Es como Donald Trump y sus casinos. ¿Cómo puedes quebrar un casino? ¿Cómo puedes quebrar una petrolera? Cuando no te importa absolutamente nada. Así que bueno, el de INA es un proyecto de sello muy bien armado como parte del golpe de estado lento de Morena, que empezó en serio con la extraña entrevista masaje que le hizo a AMLO, que es la única entrevista que dio en sus 6 años de gobierno de López Obrador, y su entrevista masaje a Claudia Sheinbaum, que es la única entrevista que dio como candidata y la única que ha dado hasta ahora como presidenta. Con ningún otro quisieron hablar estas personas, ni siquiera con los dóciles lamebotas a sueldo del entramado oficial de la comunicación, solo con ella. Ahora queda a México sacudírsela, a INA, junto con su misión de acercar al país a Rusia y a la antidemocracia en áreas de un autoritarismo benevolente pero firme, que bien parece ser el proyecto morenista y que es el proyecto de Dugin, de Putin y de todos los antidemócratas de la ultraderecha. Que a lo que Iglesias la ha mandado no es hacer periodismo, sino propaganda oficial del régimen, eso sí, nadie sabe pagada por quién. ¿Quién paga la base? ¿Quién paga las oficinas? ¿Quién paga los 7, 8 empleados que tienes, los vi en la inauguración? ¿Quién te paga a ti? ¿Quién paga a los 2 que están junto a ti en cámara? ¿Quién paga al cámara? ¿Quién paga el de sonido? ¿Quién paga al de grabación? ¿Quién paga a toda esa gente que se paga? Pues no lo sabe nadie, mientras INA contamina. Continuemos. Hoy va a ser breve. En Colombia los zurdillos New Age andan enamorados de INA y la base, por supuesto. Es la izquierda residual, la izquierda que estorba, la izquierda marxista, que en América Latina tiene mucha fuerza. ¿Qué es lo que pasa? Iglesias creó una especie de pequeño imperio en los alrededores de la CLAU y el socialismo del siglo XXI. Así le llaman, yo no digo que lo sea. Y se incrustó perfectamente en el chavismo, se incrustó con Correa, se incrustó con Evo Morales. Él y su grupo, en aquel entonces el grupo, pues ya sabes, estaba, no Echenique, el otro. No estaba él, estaba Monedero, estaba el otro, que ahora no me acuerdo su nombre, que era el pequeño, estaba el que fundó la CELAG, que mantuvo la CELAG hasta hace poco, etcétera, etcétera. Y crearon su espacio allí. Pero el intento de entrar a España fue primero a través de la televisión de la ultraderecha, el gato al agua, luego en la tuerca, y luego a través de la televisión del gobierno iraní, que cuando se crea Podemos ya está haciendo la televisión del gobierno iraní Pablo Iglesias, y pensó que iba a poderlo hacer en España. En España, están en el 10% de la votación que tenían originalmente cuando surgieron como importante promesa de la izquierda. Y entonces se está regresando a América Latina porque siente que su futuro en España políticamente es inexistente. Pues nada más. Entonces, evidentemente en América Latina van a presionar, y en América Latina tienen a esa izquierda ingenua del marxismo recalcitrante y recauchutado, que todavía cree que va a ser la revolución, ¿no? Y que no puede defender las posiciones de quienes luchamos contra la ultraderecha, muchas veces en primera línea de fuego, como serían, por ejemplo, todos los europarlamentarios del grupo Socialistas y Demócratas, los socialdemócratas, no los pueden apoyar porque son sus enemigos, los ven como enemigos, entonces no pueden apoyar su lucha contra la ultraderecha. Pasó ahora con los incendios, ¿no? Aquí en España, Podemos y los grupos más leninistas no podían defender al gobierno socialista que está actuando correctamente en la gestión, ni denunciar las maldades del PP que metió la pata. O sea, verdaderamente sido vergonzosos con los incendios. La izquierda que estorba, la izquierda divina, la izquierda Chanel, no puede decir nada en contra de la derecha ni nada a favor del gobierno, sabiendo por qué sigue viendo al socialismo como su enemigo. Entonces acaban haciéndose cómplices de la derecha de una manera bien triste, bien triste.
Podría dedicar algún segmento de esta revista en vivo, algún a fondo a grandes científicos mexicanos. Luis Manuel del Río, eso es interesante. Sotero Prieto, Sandoval Vallarta, sí, y a uno que entrevisté, ahora no me voy a acordar su nombre. De Luis Miramontes, que fue parte del grupo de Pincus para la creación de la píldora anticonceptiva. Aquí en Latinoamérica tenemos a varias INAs. En una de esas había uno que decía admirar a Stalin, Lenin y Perón al mismo tiempo. No, aquí tenemos comunistas geniales. El otro día oí en un Facebook de una comunista a la que conocí, que ella se ponía en cámara y decía: ¡Viva Lenin! ¡Viva Stalin! ¡Viva Putin! Es una contorsión mental, ideológica de todo tipo, absolutamente asombrosa, ¿no? Pero bueno. ¿No crees que los socialdemócratas debiéramos ser más macarras? Sí. No solo eso, lo he dicho 1,000,000 de veces. Y para demostrarlo, porque esas cosas se demuestran, From El Nocturno, que soy yo, socialistas, y aquí está el último que... es que dice From en vez de From. Espera un segundo. A ver, estoy buscando. Yo sé que estos silencios son absolutamente anticomunicacionales, pero no sé dónde lo puse, pero hace un día o dos dije que los socialistas tenemos que ser más combativos. No por otra cosa, sino porque estamos perdiendo la guerra del relato por no contarlo. Seguimos teniendo vergüenza ante los revolucionarios, porque nosotros no estamos promoviendo que se muera gente. Me parece de tontos. Creo que debemos ser más macarras, y yo tengo compañeros que no les gusta. Soy muy fan de Óscar Puente por eso mismo. Óscar Puente está haciendo una labor excelente al frente del Ministerio de Transportes, excelente. Está al pie del cañón de todo lo que pasa en el Ministerio de Transportes y además está defendiendo la gestión socialista. Y yo creo que eso es fundamental. Les recomienda cuentas para seguir en Blue Sky, ni idea. Bueno, vamos a hacer, porque el tiempo se nos echa encima, varias cosas que tienen que ver con la semana de Donald Trump, que fue... Bueno, la semana de Donald Trump. La semana de Donald Trump comienza con el ataque de Donald Trump contra la Corte Penal Internacional de la ONU. Hay que aclarar que Estados Unidos no reconoce a la autoridad de la Corte Penal Internacional. Se negaron a firmar el protocolo, si mal no recuerdo, de Roma, y entonces no reconoce la autoridad de la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional tiene 2 órdenes de arresto con las que yo estoy totalmente de acuerdo, y mucha gente solo está de acuerdo con una de ellas. Tiene la orden de arresto contra Putin y contra María Lvova-Belova por secuestro de los niños, de lo que hablamos la semana pasada. Y tiene una orden de arresto contra Netanyahu y su ministro de Defensa por utilizar el hambre como arma de guerra, lo cual es un crimen de guerra, crimen contra la humanidad. Dos órdenes de arresto que se deberían cumplir cuando cualquiera de estas 2 personas esté en un país que reconozca la autoridad de la Corte Penal Internacional y sea signatario del protocolo, si mal no recuerdo es el de Roma. Bueno, el Departamento de los Estados Unidos anunció sanciones contra jueces de la Corte Penal Internacional. Los acusa de investigar crímenes de guerra de Estados Unidos e Israel mediante acciones ilegales. O sea, que los fiscales y los jueces de la Corte Penal Internacional actúan ilegalmente al investigar
los crímenes de guerra de Israel y de Estados Unidos. España lamentó profundamente el anuncio de las nuevas sanciones de Estados Unidos contra la Corte Penal Internacional, en esta ocasión contra 2 magistrados y 2 fiscales. La Corte Penal Internacional recibe su mandato, bueno, eso es otra cosa. Es decir, está usando el lawfare contra la Corte Penal Internacional, acusándola de ser ilegal. Donald Trump es el único que decide si algo es ilegal o no es legal, por lo menos en Estados Unidos. Su poder, que ha crecido conforme le da más autorizaciones para actuar el propio Tribunal Supremo de los Estados Unidos, dominado por jueces que él nombró, hace que él determine si algo es ilegal o no es legal. Si algo es ilegal o es legal. Si se está cometiendo una acción en contra de la ley o no se está cometiendo. Si un delincuente fue delincuente o no. Y lo primero que hacen es esto. La Corte Penal Internacional misma rechazó, en los términos más fuertes posibles, las sanciones contra jueces y fiscales asistentes, al parecer. Son fiscales asistentes. Son los 4 jueces y fiscales que investigaron o emitieron órdenes de arresto contra ciudadanos de Estados Unidos o de Israel. Las sanciones incluyen a un juez vinculado a un caso contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Fíjese usted qué curioso y qué raro es eso. Evidentemente siguen los intentos de Donald Trump por imponer esa tiranía o ese principio de dictadura, ese golpe de Estado creciente que ha dado en los Estados Unidos como regla en el resto del mundo. Esperemos que el resto del mundo no lo permita. A continuación esto. Esto es el muro de Trump, o uno de los muros de Trump. Las vallas que se han puesto en la frontera entre México y Estados Unidos para impedir que los inmigrantes ilegales, indocumentados les llamaríamos mejor, entren a los Estados Unidos. Tienes allí a 3, 4, 5, 6, 7 personas pintando barrotes. Esto evoca varias preguntas. Primero es, ¿qué rayos están haciendo? Bueno, les explico. Están pintando de negro la valla con el siguiente argumento. Esto desalentará el paso de los migrantes porque en el calor el metal se calentará mucho más, lo cual hace muy difícil escalar la valla. Ya ha comenzado el trabajo, como hemos visto aquí, y en total 1,120 kilómetros de valla serán pintados mediante este procedimiento de mano de obra intensiva. Intensivísima mano de obra. Una brochita y luego para llegar hasta arriba, pues, supongo que escalerita. 1,120 kilómetros de aquí. Aquí no tienen 15 metros ni de broma. 1,120 kilómetros. La primera pregunta es: ¿quién es el contratista? Porque el contratista, vamos, está hecho el negocio de su vida. Te pinto la valla barrote por barrote. Bueno, el contratista, el de la pintura, negociazo. Pero preguntas. Por ejemplo, si la gente se pone ropa gruesa, ¿no supera el calor? Sí. Bueno, pero ¿y si van de noche? Como el chiste aquel de vamos a hacer el viaje al sol, pero de noche para que no nos quememos, ¿no? Porque de día los inmigrantes indocumentados suelen tratar de pasar menos que de noche. Yo conozco algunos que han pasado y generalmente han pasado de noche. Los que yo conozco por el río, pero bueno. No hay que olvidar que la valla está donde no está el río. Donde está el río, pues hay vados y todo eso. Es de locos. Entonces pueden ir de noche. Ahora usan drones para llevar de uno por uno. Te cuelgas, salta la valla, te sueltas, va el dron por otro. Entonces el dron puede llevar unas 10, 20 personas y sale barato. Dicen que sale barato. Va a saltar la valla en dron. Es un dron que aguanta 100 kilos, carga a la mayoría de los inmigrantes indocumentados. En esto se pierde el tiempo. Bueno. Y una cosa que siempre me ha enloquecido a mí de los Estados Unidos
es el tema de la redistritación. Mira, los distritos electorales deberían ser los distritos geográficamente naturales en este mundo. ¿Por qué? Porque las personas que viven en un sitio geográficamente identificado y socioeconómicamente identificado, demográficamente identificado, son personas que tienen intereses comunes y por lo tanto ellos pueden elegir a un representante, diputado, senador, concejal del municipio, para que hable por ellos. Eso es como funciona la democracia representativa. Entonces, pues tienes un distrito en el que somos todos vecinos, más o menos tenemos el mismo nivel socioeconómico, más o menos tenemos los mismos intereses en cuanto a nuestra función dentro de la ciudad o dentro del país, y entonces votamos de acuerdo a nuestros intereses. Pero en Estados Unidos los distritos son a capricho de la legislatura que esté gobernando en ese momento. Y lo que se hace es redistritar para alterar la votación. ¿Cómo se hace eso? Mira, aquí hay un ejemplo que es precioso. 50 precintos electorales, 50 circunscripciones electorales. 60% son azules, en Estados Unidos los azules son los demócratas, y 40% son republicanas, rojas. Si estos 50 circunscripciones electorales las divides en 5 distritos lógicos, que es la segunda imagen, el azul gana los 5 distritos. O sea, aquí va a haber 5 escaños para la Cámara de Diputados y en este caso los 5 escaños van para los demócratas, para los azules, si haces una división natural. Si le pones creatividad, como en el tercer ejemplo, esos 5 distritos tendrán 3 diputados republicanos rojos y solo 2 azules, porque has echado muchos votos azules en lugares donde claramente la mayoría va a ser de los rojos, de los republicanos. Esto en inglés se llama gerrymandering. No he conseguido la etimología, pero es antiguo. Esto existe por lo menos desde el siglo pasado, la idea. La redistritación es una pelea constante en las cámaras legislativas de los estados, porque la redistritación va a determinar si tienes más o menos escaños en la Cámara de Diputados, tanto sea a nivel nacional como a nivel estatal. Esto da como resultado distritos así, donde probablemente en el primero que está arriba a la izquierda, los que viven abajo a la izquierda y los que viven arriba a la derecha puedan tener muy poco que ver entre sí como para ser representados por un mismo diputado. Pero esa redistritación le garantiza ganar el escaño a un determinado diputado, al diputado del partido que hizo la redistritación en la legislatura del Estado. Esto es delirante y es de las cosas más delirantes de la política estadounidense. Cuando la gente habla de la democracia estadounidense y la quiere criticar, la critica por cosas absolutamente irrelevantes y no por cosas como esta, que son las que realmente marcan por qué hay a veces tanta diferencia entre el voto popular y el voto final, el reparto de escaños en la Cámara de Diputados, en el Senado o incluso la presidencia. Hillary Clinton ganó el voto popular en la presidencia, pero no ganó la presidencia. Y decía yo que esto tiene que ver con la semana con Donald Trump, porque Donald Trump está... no era este. Donald Trump está feliz, y no tengo la nota, porque en Texas, la legislatura, pese a que los demócratas incluso se salieron del estado para no votar en la determinación, en el poder legislativo, en el Congreso de Diputados de Texas, han logrado redistritarlos y esa redistritación le garantiza 5 diputados más al Partido Republicano y Trump está encantado porque es un gran triunfo para ellos y para su esfuerzo por salvar a los Estados Unidos de sí mismos. Finalmente, decíamos que Donald Trump es el único que decide si algo es legal o no y se ha dedicado a defender y a perdonar a los delincuentes condenados por las acciones por el intento de motín del 6 de enero
y los negacionistas que insisten que en el 2020 Donald Trump ganó las elecciones, aunque no las han ganado de ninguna manera. Entre otros delincuentes, Tina Peters es una mujer que tomó por asalto equipo de votación para demostrar que los votos la votación había sido alterada en las elecciones de 2020. Peters no lo logró demostrar, la votación era correcta, pero al haber facilitado el acceso a los sistemas de votación a personas que no tenían por qué estar allí, cometió 4 delitos por los cuales fue originalmente sentenciada a 9 años de prisión. Ahora Trump está exigiendo, desde hoy mismo fue, que el estado de Colorado libere a Tina Peters, una funcionaria de elecciones del estado, que fue sentenciada por varios delitos después de romper la seguridad de equipo de votación en 2020. Dice que habrá medidas fuertes si no se le libera. Lo que escribió en su Twitter personal, que se llama Truth Social. Trump dijo: liberen a Tina Peters, una valiente e inocente patriota que ha sido torturada por los sucios políticos de Colorado, incluido las boletas enviadas por correo apoyando al gobernador del estado. Dejen que salga de la cárcel Tina Peters ahora mismo. No hizo nada malo excepto descubrir a los demócratas falsificando las elecciones. No es cierto. Es una mujer anciana y muy enferma. Si no la liberan, voy a tomar medidas graves. No es tanto esto. Es que la presidencia de Donald Trump se ha convertido en una sucesión de venganzas. Donald Trump insistió en ser candidato a la presidencia para no entrar en la cárcel. Es un hecho. La última sentencia, la última condena que tuvo, lo hubiera mandado a la cárcel, inevitablemente. Donald Trump no está en la cárcel y no siguieron adelante las otras varias demandas que existían contra él, no siguieron adelante porque fue electo presidente. Donald Trump quiere reivindicarse, quiere un lugar en la historia, quiere vengarse de todos aquellos que siente que lo han maltratado. Todos los demócratas, todos los gobernadores que no son republicanos, todos los republicanos que no son sus incondicionales y todos aquellos que no se dedican a ser sus psicofantes, por usar la palabra. Y es muy grave esto. Yo estoy preparando un artículo donde simplemente comento que va a ser muy difícil para muchos estadounidenses, para todos, para muchos estadounidenses que hoy apoyan a Trump o guardan silencio, enfrentar el despertar a la realidad de los horrores que ha comportado la primera y sobre todo la segunda presidencia de Donald Trump cuando éste desaparezca. Que puede desaparecer mañana por una insuficiencia cardíaca, o puede desaparecer en 2033 cuando termine su tercer mandato a los 86 años. Si consigue un tercer mandato. Algún día terminará la pesadilla porque no hay tirano que no muera. Cuando el tirano muere, los pueblos tienen que enfrentar el despertar de la pesadilla y el asumir responsabilidades. Lo hizo el pueblo alemán, lo hizo el pueblo japonés, me refiero obviamente a la Segunda Guerra Mundial, lo hizo parte del pueblo chileno a la salida de Pinochet, lo hizo parte del pueblo argentino a la salida de Videla, lo hizo parte del pueblo de cada uno de los tiranos que han sido elogiados al menos por un grupo de la población, que han sido facilitados, que han sido empoderados por una parte de la población que después tiene que enfrentarse ante sus hechos. Y podemos hablar también de otras masacres. De la masacre de los Hutus y los Tutsis, de la masacre de Pol Pot, de la masacre de la Revolución Cultural. Todas esas masacres un día termina la pesadilla. Un día se despierta y el despertar es horroroso. Será interesante verlo, pero ojalá y no fuera necesario que así ocurriera. Esto es pues lo que tengo que decir al respecto. ¿Qué nos falta?
Estados Unidos tampoco ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño. No. Van a cruzar en invierno, dice Adán Franco. Bueno, y la zona del desierto, en invierno es fría de noche, pero de día, y en invierno es muy fría de noche. Pero de día hace calor, ¿eh? De día hace calor. Que te les diera más luces frente al misterio de la pintada del muro de Trump es desconcertante. ¿De qué pintada del muro de Trump te refieres, Porque igual yo estoy fuera. ¿No es ilegal cambiar así los distritos? No, si lo aprueba la legislatura es ilegal. Mauricio, la mayoría de la gente que recibe dádivas en México se creen de absoluta izquierda, además de liberados de la opresión, como si ser de izquierda es recibir dinero, los servicios no importan. Puede ser que lo crean, puede ser que crean que el dinero que están recibiendo es parte de un proyecto de izquierda. Es lo que les han dicho. La gente cuando no está informada repite aquello que oyó, lo único que oyó. Si le repites durante 7 años lo mismo y no oye otra cosa, porque no hay la suficiente libertad de expresión para que llegues a donde llegan las fuerzas de propaganda de los servidores de la nación de Morena, la gente va a repetir eso. La única forma de confrontarlo sería dándoles información. Mira, un proyecto, un programa de izquierda, es un programa tales y cuales características, donde tú dejas de ser pobre tú solito. No tú solito, pero tú puedes mantenerte fuera de la pobreza sin necesidad de dádivas del gobierno. Las dádivas tienen que ser excepcionales y sometidas a una casuística en determinados momentos, bajo determinadas circunstancias, son indispensables. Y en los comentarios hubo gente que me contestó, mencionó cosas absurdas así. Y, perdón, es que estoy viendo aquí en Twitter algo interesante. Entonces, que reciban dádivas y se sientan de izquierda, no lo veo yo mal. Lo que me parece muy mal es que gente que combatió las dádivas del PRI hoy me diga que las dádivas de Morena son de izquierda. Obviamente a gente que no tiene recurso alguno, que tiene 80 años, bueno, claro que le das un apoyo económico. Ni siquiera es forzosamente un apoyo económico. Ni siquiera, es decir, los apoyos económicos se pueden dar, pero no pueden ser el eje de la política social de nadie que se llame de izquierda. Porque finalmente excluyes de la toma de decisiones y excluyes de la vida democrática, de la vida política, de la vida social, de la vida económica a un montón de personas a quienes mantienes única y exclusivamente como reserva electoral. Y eso es una vergüenza, una absoluta vergüenza. Cuando ya no sea presidente, ¿podrá ser encarcelado Trump? Sí. Y lo sabe. ¿En Estados Unidos se paga sueldo vitalicio a presidentes? Creo que sí. Por cierto, en España no. La mamá de Celia falleció en Cuba y Castro no la dejó regresar. No necesitaba que le pagaran, además ganó mucho dinero. Cierto, la mamá de Celia Cruz no pudo volver a enterrar a su madre porque Castro no se lo permitió. Son las cosas que... Ay. ¿Cómo puede ser que confundamos a lo mejor de la izquierda con lo peor de la izquierda? No lo sé. ¿No te das coi bronca cuando ves a alguien que apoyó a Trump y ahora se quiere hacer el opositor? No. Si es por conveniencia, sí. Pero hay mucha gente que esperaba algo mejor. Y siempre me acuerdo de una frase de un premio Nobel al que yo leí muchísimo cuando mi interés era la conducta animal, que era Conrad Lorenz. Conrad Lorenz era todavía pequeño cuando en la Segunda Guerra Mundial estuvo en las juventudes hitlerianas, como todos los niños, como todos los jóvenes alemanes, por obligación. No había opción. Pero alguien se lo sacó. Y sacó que su padre había pertenecido al partido nazi. Y dijo, sí. En un primer momento, mi padre pensó que algo mejor podría salir de los nazis. Luego se dio cuenta de que no. Ya, pero estuvo en el partido nazi. Sí.
porque se equivocó. La gente se equivoca. Si el chef José Andrés se equivocó, pues se le dirá que se equivocó. Pero yo he visto a mucha gente que dijo, de veras, yo voté por Trump porque quería aliviar el peso del gasto familiar, por los comestibles, las groceries, palabra que luego Trump dijo que hasta la inventó. O sea, él no tiene límite. Dijo que había inventado la palabra groceries. Y la gente votó por él por la inflación, pero no para que detuvieran a su jardinero, lo secuestraran y le rompieran la cara. No les parecía concebible que lo que otros sabíamos que iba a ocurrir con Trump fuera a ocurrir. Pensaba que estábamos exagerando, y no yo, que vivo aquí al otro lado del charco. La gente que opinaba lo mismo que yo dentro de Estados Unidos eran enemigos de América, eran gente que quería que Estados Unidos fracasara, eran gente que odiaba a Trump porque tenían síndrome de enloquecimiento por Trump Derangement Syndrome, que inventó Trump. Estaban mintiendo, Trump nunca sería capaz de hacer todas esas cosas horribles que dicen que va a hacer. Y se han dado de frente con la realidad. A mí me parece que es legítimo. A mí me parece que es absolutamente legítimo. Hablando de Ucrania y esto. Bien. Salieron una serie Donald Trump hizo una serie de afirmaciones después de que Putin lo bailó, básicamente. Y al parecer lo bailó, según muchos informes, en los 20 minutos que estuvieron solos en la limusina, porque no llevaban intérprete. Pero Putin aprendió inglés. Entonces parece que estuvieron hablando en inglés. Y antes de llegar a las conversaciones oficiales, ya habían acordado cosas en la limusina de Donald Trump, The Beast, como se llama, la bestia. Pesa una barbaridad porque es a prueba de bombas, etc. Que esos 20 minutos en limusina, donde pasaron entre multitud de personas que insultaban a los dos, buena gente de Alaska, llegaron a acuerdos. Donald Trump ha firmado una serie de cosas, incluso el cambio de territorios por paz, que ha sido rechazado por Zelensky simplemente porque constitucionalmente como presidente no puede entregar territorio de su país. Ya no es si quiero o no quiero. Es que la Constitución no me permite cercenarle un trozo a mi país. Nadie había pensado en eso. ¿Por qué? Porque la reunión es entre Trump y Putin, no Zelensky. Trump decía que Putin estaba dispuesto a reunirse con Zelensky. Trump se reunió con Zelensky y Zelensky astutamente se fue acompañado de 4 mandatarios europeos para evitarse la humillación de hace 6 meses. Por supuesto, la humillación se evitó porque Donald Trump conoce sus límites. Creo que el que lo tiene más claro es Macron. Sabe que todo esto es una entelequia. Pero Lavrov, el ministro de Exteriores de Putin, desmintió absolutamente todo. Aquí tiene a Lavrov llegando a Alaska con una suéter que dice CCCP, que no ni son Cs ni son Ps. Son las siglas de Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas en ruso, es en alfabeto cirílico. Fíjense que cuando salieron las primeras fotos que eran de ladito, yo tuve gente en mi Twitter asegurándome que no era cierto que Lavrov trajera el URSS en el suéter. No. Decía Rusia porque solo se veían las 2 Cs de en medio, y son las S de Rusia, que se escribe con 2 Cs en cirílico. Bueno, estuvieron defendiendo que Lavrov no se hubiera atrevido nunca a llevarlo de la URSS. Lo llevaba. Y en política y en diplomacia no hay nada fortuito. Si lo llevas es porque ¿cuál era una de las repúblicas soviéticas socialistas de la Unión? Ucrania, Georgia, Moldavia, y Letonia, y Lituania, y Estonia. Es un mensaje que me parece clarísimo. Lavrov ha declarado con toda claridad en una entrevista larguísima. Ellos no quieren territorio. Si les dan territorio, que ya tienen,
no va a pasar absolutamente nada. Absolutamente nada. Lavrov dice que lo que quiere Rusia, perdón por la tos, pero así es esto, es el control político de Ucrania. No les den el territorio, denles el gobierno. El que tenían con el presidente que traicionó a Ucrania y que fue echado en el Euromaidán acusado de nazi, por lógica, porque sacaba a Ucrania del ámbito de influencia y poder de Rusia. Entonces, Lavrov ha dicho que lo que quiere Rusia es el control político de Ucrania. Si tiene el control político, el control territorial es cuestión de días, prácticamente. Pero, al hablar de las garantías de seguridad, bueno, se habla, hoy sí vamos a tener garantías de seguridad. Estados Unidos, bueno, va a apoyar aéreo, pero no va a tener tropas en tierra. Y los europeos van a tener tropas en tierra. Lavrov dice que es que Rusia tiene que ser, como dice, uno de los que garantizan la seguridad de Ucrania, y así las garantías serán verdaderamente confiables. Si solo las de Europa y Estados Unidos no son confiables. Putin no quiere la paz. Lo he dicho aquí, lo he dicho en Twitter, lo he dicho en todos lados donde me han preguntado. Lo he dicho después de oír a muchos expertos hablando del tema. A Putin no le interesa un alto al fuego. A Putin no le interesa la paz. A Putin le interesa el control de Ucrania como parte fundamental de un programa, de un proyecto imperialista, expansionista, que conoce todo el mundo, que no quiere cerrar los ojos. Que solo cerrando los ojos puedes decir que no hay un proyecto expansionista imperialista de Putin sobre sus vecinos. Y en ese caso, todo lo que se ha hablado, todo lo demás que se ha hablado, no es más que saliva. La única solución es que Putin sienta que no puede ganar esta guerra. Y la única forma de hacerlo es apoyando a Ucrania. Lo siento. Y a quien no le guste porque quiere ver a Ucrania sometida a Rusia, me hubiera gustado verlos diciendo lo mismo respecto de Vietnam, y me gustaría verlos diciendo lo mismo de Gaza, que debería estar bajo el gobierno de Israel y que Vietnam debía haber quedado bajo el gobierno de los Estados Unidos. Por favor. ¿Qué opinas de la violencia en los deportes? Me refiero, por ejemplo, a las barras bravas en el fútbol. No tienen lugar. Es decir, las barras bravas son como la ultraderecha, y por eso muchas de ellas son de ultraderecha, son un espacio para justificar o darle impunidad al matonismo y a impulsos violentos que la gente que los tiene no suelta por temor al castigo. Pero cuando son 200, puede ser los de aquí mismo, aquí tenemos a los Ultra Boys en Gijón, a los Ultrasur en Madrid. Cuando son multitud, el anonimato te permite ser más bestia. Evidentemente debería haber más control, debería haber control por parte de las federaciones, debería haber control por parte de los clubes, pero los clubes las favorecen y las sostienen. Ese es el verdadero problema. El problema se acababa en 2 días, si los clubes lo quisieran. Pero a los clubes les conviene también tener sus barras bravas, a sus grupos de ultras, y entonces es una violencia que al final se da, y así se quitan de en medio muchos clubes. Si se da entre 2 grupos de ultras, el de tu equipo contra el de mi equipo, pues no es asunto mío ni de nadie, más que de ellos que se rompen la cara entre ellos. Evidentemente luego ahí hay cuestiones mucho más graves que romperse la cara, pero sí, un ex líder de una barra brava de Colo Colo es ahora un operador de la ultraderecha en Chile. Sí, pues que es lo mismo. Cuando el matonismo finalmente lleva a que te conviertas en parte de eso. Ya eres parte de eso. Los ultras son generalmente los grupos ultras, las barras bravas. Aquí en España, por lo menos, los grupos ultras
generalmente te llegan con simbología nazi y en el caso de España falangista y favorable a la dictadura. Y el problema es, son minoría, sí, pero hay que mantenerlos controlados. Ese es el grave problema. Porque de la izquierda también sale ese tipo de gente, ¿eh? Así tenemos muchos Brexiters que están legítimamente arrepentidos. Las secuelas que nos quedan son el problema, dice Carla Bullosa. Yo conozco a muchos. Y mis amigos que viven en el Reino Unido conocen a más. Gente que le dijeron, van a entrar tantos millones más para la salud. Había el autobús aquel de Boris Johnson, ¿se acuerdan? Que eran no sé cuántos millones diarios, cuántos miles, cientos de miles de libras diarias que se iban a desviar de estar manteniendo a los vagos europeos al NHS, a la NHS, al Servicio Nacional de Salud del Reino Unido. La salud iba a mejorar muchísimo, está empeorando cada día, o estaba empeorando cada día hasta la llegada del regreso del laborismo que está excesivamente tibio, siento yo. Pero Boris Johnson lo empeoró en vez de mejorarlo, porque ese dinero era una mentira. Pero la gente votó por esa mentira. Ese es el problema que tenemos. Ese es el problema real que tenemos. Bueno. Hicieron las 9:35. ¿Me salté muchas cosas o están participando poco? Que algún tipo... bueno, sí. No es válido que la izquierda también tenga sus medios de comunicación. La izquierda tiene medios de comunicación. Lo que no debe tener es medios de incomunicación o de falsa comunicación, de propaganda. Y esta gente es propagandista. Y para empezar, para ser propagandista no te dicen en qué creen ellos, no se dicen cuál es su proyecto. Yo te puedo decir cuál es mi proyecto. De hecho, me hicieron decir cuál es mi proyecto el otro día. Esto es divertido. Bueno, y precisamente para entrar en ello, pues vamos a los comentarios de la semana. Después de mucho pensarlo, decidimos sacar comentarios temerarios, porque siempre hay una temeridad por ahí al momento de hacer comentarios en su canal de desagüe. No es cierto. Entonces, vamos a ver qué fue lo que nos comentaron esta semana. Tengo gente divertidísima, empezando por el Fritz Dantalien. No tengas miedo de dar tu nombre. No te lo vamos a robar. Te lo puedes quedar. Son por estos vídeos, está hablando del vídeo de infanticidio oficial en México, que es cierto, yo solo di datos. Son por estos vídeos, no, es por estos vídeos, que toda tu honestidad intelectual cae. Y es penoso, si le fueron las mayúsculas, oírte y ver cómo arrastras tu buen juicio, que lo tienes. ¡Wow! Este hombre sabe tanto de mí. Hombre, mujer o cosa, Cuidado, no sé qué es. Al no indagar más sobre el asunto, porque se ha investigado y encontrado que es un asunto manipulado, no se ha investigado. Te lo dijo el fisgón. Mintió. Te mintió. Perdón. Sin negar la escasez y hasta la ineficiencia de ocasión, sin embargo, sigo tu crítica. Pero eres tonto, hijo. Si mi honestidad intelectual cayó y es penoso oírme y mi buen juicio está arrastrado, pues no sigas mi crítica. Pero en fin, le contesté. Dame las pruebas y datos de que es un asunto manipulado. No basta que lo afirmes, como no basta que lo afirmen los criminales de Morena. AMLO dijo 20 veces que el asunto estaba resuelto. Instaló su inútil y caprichosa megafarmacia que no sirve para nada, y tiró dinero como loco siempre. Te prometió 20 veces una salud mejor que la de Dinamarca, sin lograr nada. La falta de mecanismos de medicamentos ya la ha reconocido hasta la irracional Claudia Sheinbaum. ¿Y con quien te enojas es conmigo? Revísate el cerebro, hijo. ¿En serio? Luego, sobre el vídeo de Petro y Boric. ¿Qué opinas ahora que Petro se alió militarmente con Maduro
y de que la izquierda en Chile haya decidido apoyar a una candidata comunista. Lo digo sin ánimo de ofender ni de polémica, solo para saber tu opinión. También me considero socialdemócrata. Y le contesto, Petro mal. Petro mal. A ver, Petro es un hombre mucho más radical y creo que pese a que hizo una buena gestión como alcalde, está metiendo la pata. Sobre la candidata comunista, no veo que el programa sea comunista. Veo que ella como ministra hizo un buen papel, como ministra de un gobierno socialista. Y el Partido Comunista Chileno siempre ha sido más moderado que la mayoría de los partidos comunistas. Creo que llamarla comunista, por tanto, es impreciso porque no está planteando un programa comunista. Es una candidata del Partido Comunista, nada más. ¿Qué es lo que hace la derecha aquí? Yolanda Díaz, ¿es comunista? Sí, miembro del Partido Comunista. Hace poco me reía yo el prólogo que hizo al manifiesto del Partido Comunista de Marx y Engels. ¿Es comunista? Sí. Cuando se presenta a la presidencia, ¿está presentando un programa comunista, un programa marxista, un programa de apropiación de los medios de producción? No. Está proponiendo un eurocomunismo light, quizás una socialdemocracia más rápida y confrontacional. Pero nada más. Entonces, es como cuando hablan aquí, el gobierno, evidentemente, Yolanda es Yolanda y su movimiento Sumar son parte de la coalición de gobierno que tiene España ahora, y entonces los socialcomunistas, no sé, pero ni una sola cosa comunista que ha hecho el gobierno, no la hay. Entonces, creo que en el caso de la candidata, y viendo yo lo poco que he visto, no tampoco, pero lo que he visto yo de su trayectoria, no justifica que digan, ¡ay, se va a implantar el comunismo en Chile! Ya, por favor. Son frases propagandísticas que eluden el diálogo. Mauricio, una duda, me dice Sol Oscuro 666. La última observación que haces, ¿es una impresión personal o hay cierta base en ello? ¿Se refiere a lo que he dicho? Perdón que me sirvo. Se refiere a que hablo de los signos de que ya le está patinando un poco por los años el señor Donald Trump. Dice que conste que a mí también me ha dado alguna vez ese pálpito, y si fuera cierto, ¿podría ser un motivo de destitución de su cargo? Digo, sí con basurita. La enmienda 25, sección 4 de la Constitución de los Estados Unidos dice que el vicepresidente y los responsables de los principales departamentos ejecutivos, o sea, del ejecutivo, del presidente, pueden informar al Senado de que el presidente no puede cumplir sus funciones porque se rompió una pierna, porque le cayó un avión en la cabeza o porque está gaga. Y automáticamente el presidente pasa a ser presidente. Pero en general la enmienda es muy vaga. Y la segunda es, ¿tú crees que los grandes siervos y psicofantes de Trump van a ir al Senado a decirles que Trump ya no se siente bien, ya no puede desempeñar las funciones de su cargo? Lo veo muy difícil, pero sí, la posibilidad está abierta por eso, por la enmienda 25, sección 4 de la Constitución de los Estados Unidos. Me gustan mucho los que hablan de la legislación de los Estados Unidos sin haber leído la Constitución estadounidense. Son como expertos de suela de zapato, ¿no? Pero bueno. ¿Por qué habrá quien, dice Manuel Cruz, 9362, por qué habrá quienes justifican la invasión de Putin a Ucrania? Yo tengo 4 posibilidades. 1, ignorancia profunda, nivel Grand Wizard. Ignorancia sin límites. 2, exposición intensa a la propaganda rusa que crea al idiota útil clásico. 3, antiyanquismo malentendido. Creen que lo malo de Occidente se resuelve con lo peor de Rusia, de una Rusia antidemocrática, mafiosa, oligárquica y represora. Esto alguien lo hizo la semana pasada, pero también me lo hizo en Twitter, me parece, o fue aquí. Sí, que decía, yo estoy con Trump porque es el enemigo de la 4T. Le dije, no, hombre, no. Estás haciendo lo mismo que han hecho muchos, se pusieron con los nazis por ir en contra de Stalin y luego acabaron como acabaron, siendo incluso víctimas de los nazis. No, si no se hace. No puedes aliarte a Putin solamente porque estás en contra de los Estados Unidos, y si tu forma de estar contra Estados Unidos es tan simplista,
igual tienes que replantearte. O 4, son parte del esquema de la propaganda rusa. Muchos lo son. Generalmente de los troll farms del Kremlin, como la Internet Research Agency que tenía Prigozhin, el nazi del grupo Wagner, que fue ejecutado por rebelde. Digo, no, que fue víctima de un desafortunado accidente después de rebelarse contra Putin. Yo lo digo, ese hombre es un muerto caminando, ¿no? Me dice Hugo Lemus, que por lo visto, 231, que por lo visto es animalista. Si no existe argumento sólido que permita establecer que nosotros los humanos merecemos libertad mientras privamos a los no humanos de ese mismo derecho. Y mira, voy a empezar con una cosa. La libertad es un valor humano. No tengo forma de saber si una vaca quiere ser libre. Si un gato quiere ser libre, si mi perro quiere ser libre, se va a 20 metros, regresa corriendo. No tengo indicios de que haya un anhelo de libertad como el que tiene el ser humano, que comprende el concepto de la esclavitud, de la sumisión, de la represión, de la opresión, que no estoy seguro que tengan los animales. Entonces, para empezar, allí lo que estás haciendo se llama antropomorfización. Darle características humanas a un animal y luego actuar en consecuencia, lo cual es de tontos. Pero le respondí también. Esto es una reflexión aparte. Tampoco existe un argumento sólido que permita establecer que los antílopes no merezcan comerse a los guepardos, sino al revés, pero resulta irrelevante. El argumento no lo es todo. Y hay una cosa que fue interesante déjame ver si es este. Usted que tanto defiende el apoyo social, ¿cómo es que está en contra de impedir que esas personas mueran de hambre? No va a disminuir la pobreza, evitará que las personas mueran de hambre. Lo decía yo por el reparto de dádivas por parte del gobierno mexicano en lugar de programas de justicia social y de dignificación de la vida de las personas más desfavorecidas que no tienen la culpa de serlo, además. Le dije, mira, entonces lo que se hace es un programa de apoyo a la alimentación. Por ejemplo, las food stamps en Estados Unidos, que son cupones que solo se pueden usar para comprar alimentos. Si tú a alguien le das $100, igual puede, y junto con los alimentos se compra un cartón de tabaco y un par de botellas de whisky. Con las food stamps no puede. Haces bancos de alimentos, haces compras al mayoreo como gobierno y distribuyes al menudeo. La CONASUPO en México tuvo ese objetivo y funcionó. Funcionó pese a que hubo gente que robaba, pero funcionó bastante bien. Pero los morenistas de ayer finalmente, al cabo del tiempo, acabaron corrompiéndola y convirtiéndola en un sitio que ya no servía a la población. Pero es totalmente imbécil que digas que regalando dinero impides que esas personas mueran de hambre. Según todos los datos, en México no hay hambre. Hay inseguridad alimentaria por la falta de acceso a alimentos nutritivos y a la mala alimentación. Dos cosas que no resuelves con la mentada limosna. Me dice, mole con pan. Dios mío, que es un sacrilegio. O sea, bueno, sí, unas tortas ahogadas, pero no, pero el mole es con tortilla, esto sin duda. Disculpe, señor Mauricio, sé que lo han de tener bien harto con la pregunta, pero si usted tuviese que definir objetivamente la socialdemocracia, ¿cómo lo haría? Lo primero que tengo que decir es que nadie me había hecho esa pregunta en todos estos años. Y me puso a pensar y me ayudó muchísimo y te le agradezco enormemente, mi querido mole con pan, aunque deberías convertirte en tortilla con mole con tortilla. De maíz, de preferencia. Bueno. Según yo, y sujeto a revisiones muchas, porque esto lo hice un poco como fue saliendo, la socialdemocracia es un conjunto de ideas sociales, económicas y políticas que se basa en la búsqueda del mayor bienestar social por la vía de la rectoría de la economía, la redistribución de la riqueza y un estado de bienestar que permita a todos acceder a los satisfactores básicos: salud, educación,
vivienda, empleo bien remunerado en condiciones justas, etc. La eliminación de la pobreza, la igualdad de oportunidades, la libertad individual y social, la justicia, la solidaridad y la igualdad ante la ley y la sociedad, independientemente de clase, sexo, género, religión, etnia y otros rasgos superficiales. Todo ello dentro de un sistema político y económico democrático en el sentido más amplio. Y luego anoté abajo, sería un principio, creo yo. No estoy diciendo que eso sea, pero me gustó la respuesta. Me empecé a alargar. Cuando te alargas da miedo, ¿no? Porque al final rehuyes la pregunta con lo que se llama un galope de guiche, ¿no? Un rollote. Entonces creo que me mantuve dentro de buenos límites al responder que es como yo definiría a la socialdemocracia. Solo hay un error al principio. La socialdemocracia es un conjunto de ideas y principios sociales, económicos y políticos. No solamente de ideas. Mexhalf. Dios mío. Don Mauricio, no me digan don. Probablemente sin que tenga mucha relación con el tema del vídeo, ¿cuál ha sido el peor trabajo que haya tenido que recuerde? Ay, mira, dije rápido, podría ser cuando me enseñaron a trabajar con un tractor en Chiapas y pasé un día rebajando una pequeña loma, agotado y asado. Otro trabajo horrible fue de asistente en las antiguas librerías de cristal. A muchos de mis primos y a mí nos mandaban cada año a Chiapas, donde teníamos unos primos que eran ricos y tenían ranchos y tenían tiendas y gente de poder económico. Y nos mandaban a trabajar al rancho, que así no te ablandas. Y la lógica no te ablandas era cosas como esta, ¿no? Un día me llevan a las 6 de la mañana al rancho, me ponen al mando de un tractor, me dicen, con esto bajas la cuchilla, con esto tiras para adelante. Cuando termines ahí, cuando llegues a este punto, levantas la cuchilla, echas para atrás, bajas la cuchilla, echas para adelante. La cuchilla iba rebajando cantidades pequeñas una loma que querían dejar llana para plantar unos bancos. Esa operación de bajas la cuchilla, vas para adelante, levantas la cuchilla, vas para atrás, sin sombrero, en Chiapas, en verano, será 100 kilómetros, no, 30 kilómetros de Tapachula, la hice 700,000 veces hasta la 1:30 de la tarde, cuando mis restos mortales fueron recogidos por uno de mis primos. Yo no bebía cerveza, no me gustaba, pero nos paramos en 3 tiendas. Yo pedía una Coca-Cola y no había, solo había cerveza. En la tercera tienda dije, dame una cerveza, pero no me voy a deshidratar yo. Me bebí la cerveza y bueno, fue como empecé a adquirir el gusto por la cerveza. Ahora bebo cerveza 00, claro. Pero quería contar el del asistente en las librerías de cristal, porque fue horroroso. Yo trabajaba con el dueño, un refugiado español, gran negociante, me puso toda la cadena de librerías de cristal, pero me dio el trabajo por amistades. Entonces no sabía muy bien a qué me ponía a hacer a mí. Me dictaba todos los lunes, me dictaba los 10 libros más vendidos, que se los inventaba. O sea, mandaba a traer 10 libros, se los traía y decía, bueno, este en cuarto lugar, este en segundo, no, este va en primero, este en décimo. Y luego yo tenía que hacer la lista de los 10 libros más vendidos en máquina de escribir 20 veces para mandar la lista a todos los periódicos y a todos los noticiarios de la televisión. Porque algunos, como el de Sabludowski, daban la lista de los 10 más vendidos de las librerías de cristal. Entonces, mi mente tecnológica entró en acción. En un papel en blanco, no con las marcas, ¿cómo se llama? La papelería, pues, de librerías de cristal, en blanco, donde debía ir lo que yo escribía siempre, pues escribí en los 10 más vendidos. Luego en la fotocopiadora puse papel membretado y fotocopié en el papel membretado lo que yo había hecho, y entonces ya en el papel membretado solo tenía que poner el nombre del medio. Me había yo ahorrado 2 días de trabajo, hijo. Cuando se enteró me puso verde. Se molestó muchísimo conmigo, ¿no? Me riñó, me regañó. Es que eso es una falta de respeto para la gente, tiene que ser mecanografía. Pues si no se nota, son iguales. ¡No! Duré poco ahí. Pero bueno, quería contarlo porque creo que nunca en mi vida he contado mis que veres ahí en las librerías de cristal. Sigo
Estoy completamente de acuerdo en todo lo que dijo, pero ¿cómo llevarles médicos debidamente formados si no confían en ellos y los linchan? Tiene cierta razón, esto pasa en México, la gente es muy desconfiada. ¿Por qué es muy desconfiada la gente? Porque el PRI 1.0 y el PRI 2.0 los han tratado mal. Porque han abusado de ellos, los han oprimido, les han quitado lo suyo y les han prometido todo sin darles nada o casi nada. Entonces lo que digo es, los médicos van junto con un proyecto educativo serio desde el principio, desde el preescolar. No es que llegues y eches médicos allí como lo hace Morena. Es que haces que la gente confíe trabajando para ellos y no solo sirviéndote de ellos. Dadas, dice Saúl Castillo 39, dadas las características que menciona usted sobre el país, en su opinión, ¿a qué país o gobierno autoritario es más probable que termine pareciéndose México ante el avance autoritario que sigue dándose, ya sea actual o en el pasado reciente? Yo respondí a un México autoritario. Esa idea de que nos vamos a parecer a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua, a China, a Vietnam, a Laos, es absurda. Ninguna monarquía se parece a otra, por cercanas que sean y por parientes que sean los monarcas. Ninguna democracia se parece a otra, ninguna tiranía se ha parecido a otra. Todas tienen sus rasgos peculiares. Y eso en México va a ser el no sé qué del futuro, es una tontería. México como país autoritario va a ser un México autoritario, distinto de todos los demás países autoritarios, con los rasgos propios de la historia, la sociedad, la historia, la sociedad, la economía, los hábitos, las costumbres, la política y los partidos que en ese momento nos sufran, le toque a México sufrir tener. Y no van a ser parecidos a ningún otro, porque ningún otro se parece a ninguno de los demás. En la misma línea me dice alguien sobre los programas sociales. Ja, ja, ja. Puedes estudiar, ese alguien es Gregorio Salazar, 8722. Pone a estudiar una persona de 70 años que toda su vida fue comerciante. Yo le dije, a ver, ¿qué eres tonto? La educación universitaria quizás no sería para una persona de 70 años que toda su vida fue comerciante. Pero en vez de darle dinero, puedes darle alimentación, vivienda digna, vestido, entretenimiento y otra serie de programas sociales que sirven para hacer no solo llevadera, sino productiva y feliz la tercera edad de esas personas que tú dices. Estoy pensando en centros de día donde se reúnen las personas mayores, jugar a las cartas, a contarse historias de juventud, las batallitas del abuelo. Lugares donde pueden aprender a usar el internet para hablar con los nietos, con los bisnietos. Todo eso es posible enseñarles. Tengo gente mayor a la que le he enseñado a usar el teléfono. Y una cosa, cuidado con los límites que pones, porque yo a los 70 que tengo sigo estudiando. Esa no te la esperabas. Y llegamos a nuestro premio, larguísimos los comentarios esta semana. Bueno, ni modo. El premio Elton. El premio Elton, el comentario de la semana, es para Rodrigo Carballo Kroskey, o Kroskey, no sé cómo se diga. En español Kroskey, en inglés Kroskey. La filosofía no es teología, no es religión, me dice. No es religión porque no tiene dioses, pero por lo demás es igual. El papel actual de la filosofía es cuestionar la realidad. O sea. Y hoy día lo hace desde parámetros científicos epistemológicos. De acuerdo, científicos epistemológicos. Desde la lógica. La filosofía científica de hoy no es la de hace 100, 200 o 2000 años atrás, cuando no existía. Hoy no tendríamos la distinción tan clara entre ciencia y pseudociencia que hizo un gran filósofo epistemólogo, Karl Popper. Yo le contesté, claro, si no tuviéramos filósofos profesionales, nadie cuestionaría la realidad. ¿En serio se creen esas patrañas? La filosofía existe para cuestionar la realidad, y los científicos, y el arte, y la vida cotidiana y las reuniones de familia a la hora de la comida. Nos cuestionamos la realidad constantemente sin necesidad de tener un papelito que diga licenciado en filosofía. La filosofía actual sigue teniendo como función principal, la filosofía científica, digo yo, filosofía de la ciencia, sigue teniendo como función principal denigrar a la ciencia para justificar su existencia.
y por favor, seguir creyendo en el falsacionismo de Popper, que es de lo que él habla, al decir la diferencia entre ciencia y pseudociencia, el llamado problema de la delimitación, de la demarcación, perdón, es una verdad absoluta. Seguir creyendo que el falsacionismo de Popper es una verdad absoluta es de niños bobos. Infórmate un poco de por qué se ha rechazado esa proposición que tanto gusta a los filósofos, pero que tanto ha obstaculizado a la ciencia. Ojalá Popper hubiera seguido siendo científico, que fue lo que estudió primero, en vez de pasarse a la filosofía y a la patraña especulativa. Y entonces, ¡wow!, respondió. Entonces tenemos premio Elton 2. Dígame usted, por favor, cómo, de qué manera filósofos como Popper o Mario Bunge han denigrado a la ciencia. Todo lo contrario, han abogado a favor del pensamiento racional, científico, libre de patrañas, supersticiones, malos procedimientos lógicos, etc. A no ser que usted no sepa quiénes son Popper y Bunge. Claro, es eso. No puede poner usted en la misma bolsa a todos los filósofos. Pero otros, como ya he... Por supuesto que hay filósofos que son francamente payasescos, pero otros, como ya he citado, han logrado delimitar lo que es ciencia de pseudociencia. A ver, mira. Ni mencioné a Bunge, que por cierto puso verde a Popper y su falsario falsacionismo. Y tenía yo aquí un enlace de un blog llamado Mango Street que sacaba el capítulo de falsabilidad del libro 100 ideas de Bunge, donde agarra a Popper y le da, como las caricaturas, de la cabeza y paz. Sí que sí. Si dices que Bunge y Popper, ¿cuál tiene la razón? Yo creo que Bunge, que puso verde a Popper, igual que puso verde a Kuhn, con lo del paradigma definido de manera distinta según el capítulo. Popper intentó resolver el supuesto problema de la demarcación, pero no lo logró, porque el falsacionismo no es un criterio sólido. Hay formas más sencillas de hacerlo, pero no le gustan a los filósofos, aunque sean realmente útiles para exhibir a las pseudociencias. No, mira, no sé quiénes son Popper y Bunge, con quien, por cierto, alguna vez cené cuando le llevamos a dar una charla a la Facultad de Psicología en México. Pero bueno, soy tonto. No sé ni quiénes son, soy un ignorante. Muy filosofofófico, tu ataque ad hominem, bien demostrativo de la pobreza intelectual de los señores que por una cartulina que les otorga un título, creen que saben pensar. Hay muchas bolsas donde pueden entrar distintos filósofos, por supuesto. Luego todas las bolsas entran en la bolsa de especulaciones que no aportan nada, pero permiten a unos vagos vivir sin trabajar. Ya sé que me van a volver a insultar, lo estoy esperando. Rodolfo Iván Alarcón Morat 8338 me dice: sigo sus vídeos, en general estoy de acuerdo con sus puntos de vista, coincido en que no es coherente equiparar el conocimiento tradicional con los avances de la medicina occidental. ¿Por qué medicina occidental? ¿Por qué medicina occidental? Medicina científica. Sin embargo, creo que en el tema de la ingeniería los ejemplos dados no son representativos, o cómo explicar la construcción de templos, pirámides y otras estructuras monumentales de los aztecas y mayas. Considero que el conocimiento ingenieril y arquitectónico de esos pueblos, así fuera empírico, es impresionante. O sea, no es nada impresionante. Todas las culturas del mundo, y lo puedes ver en el registro arqueológico, antes de aprender a construir de verdad, de tener argamasa, cemento, algo para pegar una cosa con la otra, hicieron montones de piedras. Los montones de piedra ideales para que no se caigan son de forma piramidal. No es especial ni despreciable, es una etapa natural de todas las culturas. Pero no compares las exigencias ilimitadas de la construcción con otras cosas, como que por entonces Roma estaba construyendo precisamente el Panteón de Agripa. Y para terminar, uno de los despistados que siempre tenemos, al parecer de México, José Manuel Álvarez Bilbatúa. Bilbatúa era un gran camarógrafo mexicano, por cierto. Dice: la izquierda socialista es igual, da una enorme impunidad para robar y luego irse a vivir a España.
Creo que estaba hablando de la esposa de López Obrador, o de la ex esposa de López Obrador, no sé qué sea, porque se ha hablado de que ha pedido la nacionalidad española y tiene planes de venirse a vivir, perdón, a Madrid. Entonces le tuve que explicar 3 puntos. 1, en México no hay izquierda socialista y menos en el gobierno. 2, en España sí hay una izquierda socialista, gobierna con éxito y bien y gobierna contra la impunidad. Y 3, desinformadito estás. Con eso terminan nuestros comentarios temerarios y va terminando todo lo que tenemos que hacer, perdón, el día de hoy. Ya la tos no es de la gripa, sino de resequedad. Por hablar 3 horas seguidas, probablemente. Este es el problema. ¿Qué me dicen? Es preocupante cómo se engaña a la gente para que voten con rabia o basándose en falsos supuestos. Sí. El problema es que a veces la forma en que yo puedo convocar a la gente a votar les exige que piensen. Y a veces no se puede. Al siguiente le puedes poner comentarios nidarios. No, ya se quedan comentarios temerarios y se acabó. Petro no se alió militarmente con Maduro, rechazó alguna intervención militar de Estados Unidos a Venezuela, invitó a Latinoamérica a unirse. Eso es otra cosa. Yo también rechazo toda intervención militar en Venezuela. Esto es evidente. Sería interesante tocar el tema de dejar ideologías autoritarias o religiones y lo difícil que puede ser algunas veces para muchas personas por estar atadas emocionalmente. Es algo que hago yo constantemente, creo, ¿no? No sé. ¿Qué opinas del extinto Partido Socialdemócrata Mexicano de Gilberto Rincón Gallardo? ¿Qué era el partido de Gilberto Rincón Gallardo? Probablemente tenía ideas socialdemócratas, pero no era un partido. En un partido la militancia lleva el timón. Y los partidos sin militancia son la costumbre en México. En vez de militantes tienen aplaudidores. Tienen miembros que están esperando instrucciones. Ellos no eligen al candidato, el candidato los eligió a ellos. Oigan, voy a hacer un partido y yo voy a ser candidato a presidente. ¿Quién se apunta? No, los más listos se apuntan primero para ver si les toca algo, ¿no? Eso no es un partido. No. En la sucursal de Bellas Artes, y sí, en la sucursal de Bellas Artes era la central de EDIAPSA, si mal no recuerdo se llamaba. Allí en la pérgola era, sí, creo que sí. Esas eran las oficinas. Edición y distribución iberoamericana de publicaciones. EDIAPSA, sí. Sí, es un refugiado que llegó a México en 1939. No todos los refugiados me cayeron bien, ¿eh? Yo sí creo en un México bolivariano, perdóneme usted, no te perdono, tienes tú el derecho a creer en tonterías y espero que fracase tu proyecto. Me encanta que ahora hasta le pedimos consejos de pareja a Mauricio, jaja, señal de admiración y respeto que le tenemos y sabemos que nos responderá de manera sensata. A ver, hay una cosa que es real. Los años le dan a uno algo de experiencia. Se comparte, no se trata de, ay, es más sabio, no, simplemente le ha dado más vueltas al mundo y por lo tanto sabe mejor dónde están los baches del mundo, pues nada más. Sí, a mí me mató de risa que me hicieran preguntas sobre pareja, pero, a ver, he tenido parejas, algunas exitosas, otras a medias noches, otras desastrosas. Y como decía, hay cosas de las que no puedo yo dar cuenta, porque a mí nunca me han echado, lo que siempre es vergonzoso. Nunca me han dicho, ya no quiero contigo. Dice Alejandra Rojas, esta tos está muy fea, cuídate. No, si bonita no va a ser ninguna tos. Pero no, a ver, hace 2 semanas tuve una gripa horrorosa o COVID, todavía estamos decidiendo. Tuve una gripa espantosísima. Pero la semana pasada tenía yo una tos mucho peor, porque tenía unas flemas que para meterlas a un concurso. Y este es el rescoldo de esa gripe. Pues esa tos de la gripe que luego se te queda durante semanas y es horrorosa, pero no es, ya estoy bien.
Dice Tony Luis que los filósofos serían más útiles si se pusieran a hacer cosas como fabricar gramófonos que están bien bonitos y molan aún hoy en día. Pues con eso, yo creo que es una buena reflexión y con eso nos salimos, terminamos. Muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias por ser parte de este grupo de personas que insisten en que pensar es lo que debemos hacer, aunque a veces sea difícil o nos exija enfrentar nuestras propias creencias o abandonar mascotas mentales e ideológicas que tengamos, con las que estamos muy encariñados, pero que no corresponden a la realidad. Así que nos vemos la próxima semana. A ver si para el miércoles puedo hacer lo que iba a hacer esta semana, que ya no lo hice, porque hice lo que hice ayer. Y el jueves nos vemos aquí a las 19 horas. Como siempre, 3 horitas de aguantarme. Espero que con el fin de agosto empiece a regresar cierto público que nos ha dejado, porque ahora no pasamos de 200. Y entre tanto, como siempre, muchísimas gracias por acompañarme y ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.